Imagen en directo que nos llega desde la plaza de Cibeles, en Madrid, este sábado 18 de noviembre, que bajo el lema "No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad", un centenar de asociaciones de la sociedad civil han convocado a la ciudadanía que protesten en esta céntrica plaza madrileña contra la amnistía y contra todas las cesiones que ha culminado Pedro Sánchez para lograr ser investido como presidente del Gobierno por esos 7 votos que necesitaba de Junts. En el manifiesto que se va a leer, que leerán diferentes personalidades de la sociedad civil a partir de las 12 del mediodía, alertan de un proceso desconstituyente tras el que se incluye un referéndum corrupto. Impulsado por Mariano Gomá, del Foro España Cívica y expresidente de la sociedad civil catalana, se prevé que a esta convocatoria acudan más de 1 millón de personas. También está previsto el apoyo de diferentes partidos políticos, como son los partidos de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y de Ciudadanos. De hecho, por parte de Génova 13 acudirá Alberto Núñez Feijóo con el resto de varones territoriales como Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco o incluso Paco Núñez. Por parte de Vox está previsto que en apenas unos minutos ofrezcan un canutazo, unas declaraciones a la prensa por parte de Santiago Abascal. Se lo iremos contando todo en directo y además lo haremos con el mejor de los análisis. Saludamos a los invitados que nos acompañan en esta mañana de sábado. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días y mejores de los que parecen, porque voy a leer un tuit. Dice: la democracia puede ser consensual, Unión Europea, o de mayor o menor confrontación, países occidentales. El sanchismo escapa a ambas categorías porque convierte al adversario electoral en enemigo a expulsar del sistema mediante la destrucción de los consensos constitucionales básicos. El tuit de Alejo Vidal Cuadras. Exactamente, el tuit está muy bien, pero el autor está mucho mejor, que es Alejo Vidal Cuadras, que ya se anima, no es que tenga capacidad, es que se anima a escribir un tuit público. Y eso evidentemente tiene que ser celebrado, en mi caso con cava, no tengo ninguna duda. Por lo demás, yo creo que llevo toda la semana diciendo la misma cosa, que es que ahora mismo nos quedan 2 sistemas de defensa. Hay quien dice que 3, pero 2, para mí 2. El jurídico, y ha empezado, y sobre todo la calle. Es clave la calle hoy, es clave la calle mañana, es clave la calle pasado, porque si salieran 5 millones de personas, y pongo una cifra que me la invento, Sánchez no sigue adelante. Si salen 200 una noche, 3.000 la siguiente, 2.000 la siguiente, todo eso, pues es un problema de que pase el tiempo. Nosotros sabremos. Hay una frase que a mí ayer me llegaba profundamente y que creo que también a muchos de los espectadores que nos están escuchando, incluso muchos de los ciudadanos que acuden hoy a esta movilización en Cibeles, que se manifestó a través de un grupo que compartimos, que lo creó Enrique Calvet, donde comparte diferentes artículos y bueno, cada uno manifiesta sus opiniones y montan a veces debates muy interesantes, y es esta frase de Mariano Gomá: mientras los que podemos hablar callemos, los que deberían callar nos impondrán. Pues eso, sí, es una frase que con distintos matices pues se puede decir la manera que la dice Mariano, buen amigo además y buen personaje que está batallando por todo eso, es bastante buena. O sea, puede ser un buen lema para unos cuantos días. De momento hay gente que habla, pero hay muchos más callados. Jesús Trillo, muy buenos días. Buenos días, Alba. Pues efectivamente, yo creo que... Yo ya dije desde el primer momento que a mí me parecía que este acto, que todo lo que estaba aconteciendo en el fondo va a ser positivo porque es el final del sanchismo y con él va a ser el final de un socialismo o una deriva del Partido Socialista que yo creo que va a terminar como ha terminado el Partido Socialista francés, como ha terminado el Partido Socialista italiano, prácticamente desapareciendo. Es decir, ese socialismo que perdió el carácter democrático y que por tanto pues se aproxima más a las fuerzas populistas de la izquierda radical, como es el Podemos español, que cree más que como dice el propio Pablo Iglesias, ¿no?, más en la política como el poder de las personas que no como el poder de la ley o como el imperio de la ley, que es lo que nosotros estamos tratando de defender en manifestaciones como la de hoy, ¿no? Yo creo que ya estamos en la fase posterior, de haberse culminado esta especie efectivamente de golpe de Estado, de alguna manera, al menos desde el punto de vista jurídico. Estamos en una fase posterior que debe comenzar con la manifestación de la gente en la calle, en los periódicos, en la opinión pública. Por ejemplo, me ha gustado mucho esta mañana leer las manifestaciones de 3 obispos serios en
en el debate, concretamente el cardenal Rocco Varela y el obispo Munilla, como dicen que el ansia de poder acaba con los valores, como ponen de manifiesto que la defensa a ultranza, en definitiva, en contra de la unidad nacional es una conducta inmoral, porque la unidad es un valor moral, la unidad de todos, y por tanto el ir en contra de la unidad es inmoral, etcétera. Es decir, que estamos en la fase de poder decir ya de una vez lo que está pasando y lo que puede pasar. Por desgracia, lo que sucede es que, claro, si dejamos culminar este proceso antidemocrático, si dejamos culminar este proceso contrario al Estado de Derecho, acabamos con nuestra democracia. Y yo creo que España no se va a dejar hacer así tan fácilmente. Pero seamos conscientes que si nos dejamos hacer es porque, o si se hace al final es porque nos hemos dejado hacer. Es decir, que los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Esa es la vieja máxima de Burke que tantas veces repetimos, ¿no? Y que por tanto ahora va a poner de manifiesto a partir de ya. Y esta manifestación pues es el inicio de ese momento. Antonio Alonso Timón, muy buenos días. Muy buenas noches. Perdón, estoy gatizado. Es sábado, no pasa nada. Sí, efectivamente. Muy buenos días, Alba, ¿qué tal? Pues yo creo que hoy es un día de esperanza porque la tensión de la calle se mantiene. Yo creo que la gente es consciente de lo que está ocurriendo, que no es otra cosa más que la consecuencia lógica de lo que venimos padeciendo desde que en junio de 2018 triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez. En aquella época y en esta casa pues creo que hemos venido describiendo los pasos que se han ido dando de una manera bastante certera. Cuando Pedro Sánchez en el 2018 triunfa con una moción de censura, con los apoyos que tuvo esa moción de censura y posteriormente conforma el gobierno que conformó en enero del 2020, a pesar de haber dicho que si gobernaba con Podemos no dormiría por las noches, etcétera, etcétera, creo que el retrato del personaje lo teníamos ya en 2018. Lo hemos ido aquilatando a lo largo de los últimos años, pero este es un proceso en el que se trata pura y simplemente del mantenimiento del poder a toda costa y a costa fundamentalmente de la degradación institucional, la colonización de las instituciones y sobre todo del poder legislativo y del poder judicial, y estamos inmersos en ese proceso. La gente, yo creo, como ha dicho Jesús, y estoy de acuerdo, no va a ser tan fácil que triunfe, porque este tipo de situaciones y de tensiones, cuando se tensiona tanto la democracia, pues evidentemente no es fácil. Cuando se gobierna contra la mitad del país es muy complicado que se saquen adelante ciertas cosas, y como decía Frank Kast también, resumiendo un poco las intervenciones anteriores, sí que hay vías para poder frenar esta deriva en la que se ha metido el gobierno. Una de ellas es la calle, y estoy de acuerdo con él que hay que salir a la calle, y mejor que salgan 5 millones de personas que salgan 500, y efectivamente esa presión no solo dentro de España, sino yo creo que la presión y estas manifestaciones están teniendo un eco muy importante en la prensa internacional, que está tomando conciencia de la envergadura de lo que se está haciendo aquí. Lo que se está haciendo aquí no es otra cosa que subvertir el orden constitucional, aprobando o tratando de aprobar una ley de amnistía que lo tiene absolutamente todo. Esto es como Farruquito, es que incluso no solo de fondo, sino de forma, la propia tramitación parlamentaria por la que ha apostado el Gobierno para tratar de esquivar los informes preceptivos y no vinculantes de distintas instituciones de prestigio, ya indican que el Gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. Lo presenta como una proposición de ley y no como un proyecto de ley, para evitar el informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. En definitiva, es verdad que hay que estar en la calle, es verdad que hay que dar la batalla jurídica y es verdad que hay que dar la batalla política. Yo creo que en este momento la oposición tiene que hacer una labor de pedagogía, de explicar a los españoles que hay un proyecto alternativo, que no puede ser un proyecto que directamente subvierta la Constitución, como estamos diciendo, profundamente anticonstitucional.
No sé cómo lo veis vosotros, pero seguramente hayáis sido testigos de conversaciones similares, porque hay una parte de la sociedad, de la ciudadanía, que sí que es cierto que está en contra de la amnistía, que denuncia lo que está ocurriendo, pero dice, quizás esta manifestación llegue tarde, porque Pedro Sánchez ya es investido como presidente del Gobierno. Desde mi punto de vista, sí que son necesarios, sobre todo para enviarle un mensaje al presidente del Gobierno, y es el de que le va a costar muy caro pagar todo aquello que ha prometido. Recordamos esas movilizaciones de Miguel Ángel Blanco que pudieron también frenar a ETA, también como en 2017 la sociedad civil se movilizó en Cataluña e impidió el golpe de Estado que se estaba produciendo desde el bando separatista catalán, y yo creo que es el mensaje que hay que enviar, que no podemos dejarnos llevar por la desesperanza y decir ya está todo hecho, que Sánchez ya ha llegado a la Moncloa y a pesar de que lo que haya acordado pues hay medios para evitarlo, y sobre todo ese mensaje que decía el otro día Esperanza Aguirre en esta mesa, se nos tiene que ver en Europa. Hombre, yo creo que es evidente que llegamos tarde para la investidura de Sánchez. Eso sí, porque ha pasado. Sí. Pero el que lleguemos tarde para la investidura de Sánchez, que es el inicio del fin, no sé si de Sánchez o nuestro, me gustaría que fuera, como bien dice él, el fin de Sánchez y en Waterloo se acabara, y de la misma manera que Napoleón acabó allí, que acabara Sánchez, no estaría nada mal, y Puigdemont juntitos, pero también es verdad que es la primera batalla. Entonces, claro, si ahora renunciamos porque ha ganado, le das todas las batallas que vienen. O sea, ahora lo que quiere decir eso es que hemos perdido una, que era muy difícil de ganar, porque todos los que han hecho que Sánchez esté investido, les importa un pimiento lo que nos preocupa a nosotros. Los partidos, los votantes no lo tengo tan claro, pero los partidos les importa un rábano. Es más, probablemente si nosotros estamos enfadados, están muy contentos ellos, con lo cual eso era bastante irreversible. Hombre, se hubiera podido revertir eso con 5 o 10 millones de gente en la calle, entonces no hay quien lo aguante, pero esta batalla ya está perdida. Ahora hay que ir a ganar, y la que vienen ahora se ganan a la parte de la calle. Pienso que solo se ganan de dos maneras, que es con constancia y con incrementos. Si cada día son más, y cada día se sigue. Si son menos o no, los otros lo tienen muy fácil, viven del BOE. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que estas cosas son lentas, no es fácil de la noche a la mañana enfrentarse a un poder que se ha mostrado en la práctica tiránico. Es decir, es un poder que no tiene un límite moral, no tiene ningún límite de conciencia y por tanto ha hecho, con tal de conservar el poder, lo que ha sido necesario. Hasta el punto de que hay algo que la gente no termina de entender muy claro, pero que es evidente. Mire usted, a cambio de amnistiar a los que le han votado, a cambio, unos políticos, a cambio de amnistiar a los que le han votado, han conseguido sus votos. Es decir, que, por tanto, está vendiendo, está comprando los votos con amnistía, ¿no? Lo cual no es que sea ilegítimo, es que es absolutamente corrupto, ¿no? Bien, pues todo esto cuando se ha producido es porque se ha producido porque hay un poder, en mi opinión, inmoral y corrupto al frente. Luchar contra eso es como luchar contra un proceso de tiranía, no se hace en 2 días, no se acaba con esto en 2 días, esto llevará tiempo, llevará lógicamente tiempo, tiene muchos frentes. Antes decía Antonio que el frente jurídico es probablemente el más eficaz desde el punto de vista de la posibilidad de acabar con el poder inmediato. Bueno, efectivamente, el frente jurídico hay que empezarlo. El frente jurídico probablemente en España no va a ningún lado, porque no veo más posibilidades en España. Sí, quizás en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de una cuestión prejudicial planteada por cualquiera de los jueces que tengan que aplicar la ley de amnistía. Probablemente esa sea la vía más eficaz, pero está también, yo creo que lo más importante es el frente de la opinión pública. Es decir, que efectivamente, como antes decía José María, cuando se produjo la manifestación aquella histórica de Miguel Ángel Blanco, etcétera, es cuando la gente empezó a tomar conciencia de que aquello era un crimen seguido y que no tenía ninguna justificación política, y por tanto empezó a tomarse conciencia en España para al final terminar ilegalizando ETA y posteriormente acabando con ETA, ¿no? Costó sangre, costó tiempo y tal. Ahora, pues hombre, yo creo que en un proceso democrático como este, en el que España aún sigue teniendo los resortes de la Constitución
aunque controlados por el Tribunal Constitucional, que es como decir controlados por Sánchez, pues es difícil, pero de alguna manera hay que empezar. Y yo creo que las manifestaciones deben hacerse. La manifestación de este tipo, yo creo que las manifestaciones pacíficas, concentradas convocadas por entidades de la sociedad civil como hoy, y con lemas que todo el mundo comprende. Aquí hay 3 lemas en la manifestación de hoy, que yo recuerde. Lo convocaban con 3 lemas, que era libertad, igualdad y unidad. La gente tiene que saber que un tirano y que un gobierno que no respeta el imperio de la ley, y eso se pone de manifiesto en la medida en que ya ayer se presentaron en las Cortes por parte de 2 grupos de los socios de Sánchez la creación de dos grupos comisiones de investigación para revisar sentencias judiciales, lo cual es decir, es someter al Poder Judicial a los políticos, a los caprichos de los políticos, a las ideologías políticas. Por tanto, la libertad está en juego, la igualdad, en la medida en que la igualdad, que ha sido siempre tradicionalmente el valor fundamental de la democracia. Los griegos, desde su origen, Heródoto, cuando hablaba de la democracia, hablaba de isonomía, que es la igualdad ante la ley. Es decir, antes es la isonomía o la igualdad ante la ley que la propia democracia, en el lenguaje de los griegos, que son quienes inventan esta historia, ¿no? Y aquí obviamente se ha roto totalmente, puesto que se aplica la ley de manera diferente para unos y para otros, para los catalanes y para el resto de los españoles, etcétera, ¿no? Y finalmente la unidad. Es decir, todo esto se dice, ¿es constitucional la amnistía? ¿No es constitucional la amnistía? Mira, vamos a ver, no seamos cínicos. Esta ley que usted ha hecho, si se contempla admitiendo que España en su Constitución admite la separación del país de Cataluña, pues entonces será constitucional. Pero desde luego la Constitución se basa en la unidad indisoluble de la nación española, como bien dice el artículo 2 de la Constitución. Y ya de entrada se equivocan al hablar en el preámbulo de la ley de amnistía, de la proposición de ley de soberanía popular, ¿no? Aquí se está hablando siempre de soberanía nacional en nuestra Constitución. Por lo tanto, la quiebra de la unidad nacional o esa proposición de ley es totalmente contraria a la unidad nacional. Si es totalmente contraria a la unidad nacional, es totalmente contraria a la Constitución, ¿no? Bueno, es muy interesante el análisis. Lo que pasa, entramos los juristas, muchas veces nos perdemos es muy interesante lo que está diciendo Jesús, pero para que lo entienda la gente, lo que se está intentando hacer es crear lo que han hecho todos los estados totalitarios, porque esto no es nuevo, es crear una legalidad paralela basada en la soberanía popular que sustituye a la soberanía nacional. Eso es lo que hicieron en el siglo pasado, lo hizo el nacionalsocialismo, los nazis, ¿no? Entonces, y lo han verbalizado estos días los socios del señor Sánchez, diciendo, por ejemplo, Puigdemont decía el otro día, los únicos límites son los del Parlamento catalán. Claro, eso es muy típico, porque además intentan legitimar esa legalidad paralela en la voluntad del Parlamento, cuando es mentira, es una instrumentalización del Parlamento al servicio del Poder Ejecutivo, que realmente es el que controla el Parlamento, como sucedió el Parlamento nazi en los años 30, desde que en 1933 tomó el poder Hitler. Evidentemente era una marioneta en manos del Führer, ¿no? Pues aquí se pretende, fijémonos lo que ha pasado en países como Venezuela, donde cuando no le ha gustado el Parlamento al líder, al Poder Ejecutivo, pues ha creado otro Parlamento paralelo. O sea, esa alusión al Parlamento es una mendacidad, es algo falso. En realidad lo que se pretende es que el Poder Ejecutivo haga lo que le dé la gana por encima de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Uno de ellos ha aludido Jesús ahora, el artículo 2 de la Constitución, la unidad, pero todos los valores superiores que defiende nuestra Constitución de 1978 y que se sintetizan en el artículo 1.1, es decir, en la primera oportunidad que tiene la Constitución de decir algo, dice cosas muy importantes. No por casualidad los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico están sintetizados en el artículo 1.1 de la Constitución y no en el 117, que también es importante, por cierto, este caso, la independencia judicial. Pero en la primera ocasión que la Constitución puede decir algo, ya nos está diciendo que todos esos valores superiores, la libertad, la igualdad, el pluralismo político, esos son en los que está basado
nuestro Estado constitucional. Pues bien, todos esos son los que están intentando atacarse con estas medidas. El simple hecho de aprobar una amnistía de las características de las que tiene, yo coincido con Jesús, el preámbulo de la ley, yo me lo estuve leyendo el otro día, es una auténtica barbaridad. Está hecho por alguien que evidentemente no tiene ningún escrúpulo jurídico y que sabe perfectamente que eso es anticonstitucional. Pero el oxímoron, la amnistía tal y que está como concebida en el supuesto de hecho que se pretende regular es un auténtico oxímoron en un Estado constitucional como el que diseña la Constitución de 1978, porque lo que se está aceptando es que España es un Estado represor que tiene unos jueces que han perseguido políticamente a unos señores que son víctimas de esa persecución política cuando da un golpe de Estado. Es que es poner todo patas arriba y del revés, cuando ha sido totalmente lo contrario. Estos señores no han estado en la cárcel y no se les ha perseguido por sus ideas políticas, porque entre otras cosas, si eso fuera así, para empezar, sus partidos políticos estarían ilegalizados, como sucede, por cierto, en otros países de nuestro entorno. Estos señores han ido a la cárcel por cometer un delito que estaba tipificado en el Código Penal y al que incluso el propio presidente del gobierno dijo y se atrevió a calificar no ya de sedición sino de rebelión, y dijo sí, es clarísimo que es una rebelión. Ahora, como le convienen esos 7 votos o esos 14 votos de Esquerra y de Junts, pues entonces ahora ha cambiado de parecer. Pero decías tú al principio, Alba, que no sé si llegamos tarde. Yo sí que creo que, como ha dicho Francás, esto no, la investidura no se podía parar desde la calle, tiene sus propios mecanismos, pero yo creo que llegamos cuando tenemos que llegar y alzamos la voz diciendo, oiga, no nos tomen por tontos, porque el problema que tenemos aquí es que hay unos señores tanto en Barcelona como en Madrid que nos toman por tontos. O sea, y hacen de su propia parroquia, mandan unos determinados mensajes para seguir superviviendo políticamente, vivir muy bien, porque el señor de Waterloo está viviendo muy bien a costa de todo el mundo y más a costa de todos los españoles, porque ahora encima le vamos a poner escoltas pagándolo todos los españoles. Y decías tú antes, Alba, que le va a costar caro a Sánchez. No, al que le va a costar caro es a nosotros, a todos nosotros. Eso desde luego. Porque ahora viene la fase en la que vamos a asistir de nuevo para pagar toda esta juerga de unos y otros a un incremento de los impuestos. Y salía la noticia ayer de que España es el país de la Unión Europea que más ha incrementado la presión fiscal en los últimos 5 años. Pues prepárense ustedes que toda esta fiesta la tiene que pagar alguien y la van a pagar todos los españolitos con su trabajo diario. Francas. A ver, acabo de mirar cuántos españoles somos. Y eso no sabía yo exacto el número. Me parece que son 48.196.693 si no ha nacido nadie. Bueno, de estos hay muy pocos, pienso yo, muy pocos, pues igual le podríamos poner 3.000, 4.000, 5.000, que busca lo que decimos que busca. Es decir, que busca una dictadura, un totalitarismo y todo eso. O sea, gente con ese objetivo hay muy pocos. Gente que sabe que pasa algo grave y que quiere pararlo, pues no sé cuántos hay. Pues igual hay los que votaron al PP y a Vox y tal, no todos, porque estarían ahí, muchos, pues igual ponle 6, 7 millones, tal. El resto no se entera de nada. Yo estoy convencido de que el resto no se entera de nada. O sea, el resto, yo pregunto por la calle y a la gente que no está metida en un saco, en uno de los 2 sacos, sobre todo de los votantes, pues te dicen que, bueno, que sí, que Sánchez es un desastre, pero que la economía tampoco tan mal y que tal. Otros, que son los del sector de la izquierda, ya lo he dicho aquí alguna vez, te dicen, bueno, pues que bueno, este será lo que sea, pero claro, es que poner a Vox en el gobierno esto era impensable, ¿no? O sea, valoran una serie de cosas que el resto no valoramos. Y eso es muy grave porque claro, el juicio que tienen es el que tienen. Y además, en esta televisión, que no hay muchas como esta, nos dedicamos a dar bases teóricas para los que se resisten, pero siempre son los mismos los que se resisten, son los que nos ven. Con lo cual estamos dándole base teórica al que ya tiene claro lo que está pasando. La lástima es que no legamos al resto. Y si uno se mira el resto de televisiones, si bien es verdad que en los últimos 2 meses hay ciertos contestatarios en casi todas, o sea, alguna voz disidente,
pero falta mucha pedagogía, con lo cual lo que hemos de intentar hacer es llegar a mucho más gente, porque si no, no conseguimos casi nada. Y después ya abundan en otro tema, porque es muy interesante el ejemplo que ha puesto el de Miguel Ángel Blanco, que si me dejas después, abundo un poquito. Tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad, unos minutos, y seguimos para contarles en directo lo que está sucediendo en esta convocatoria en la Plaza de Cibeles en Madrid. Todos alguna vez hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado hacia dónde iba ese avión. Y la respuesta era que cada persona, a pesar de seguir un mismo camino, llegaba a un destino diferente. Que no volamos a lugares, sino a personas, a momentos, a sensaciones. Porque hablar tu mismo idioma también es entender que existen tantas formas de viajar, como maneras de vivir. Es conocer el significado de todo aquello que nos importa, que nos hace ser como somos y nos hace sentir como sentimos. Plus Ultra Líneas Aéreas. Hablamos el mismo idioma. Dado el éxito de la anterior edición y para que nadie se quede sin él, El Toro Televisión ha vuelto a sacar a la venta una nueva edición limitada. Relojes de calidad, diseño y actualidad. Podrás elegir entre modelo de hombre o mujer, caja de acero inoxidable, pulsera de silicona y cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad, y con las funciones para ver mes y día de la semana. Ambos son sumergibles a 100 metros y con garantía de 2 años. No pierdas tiempo y adquiérelo ya, o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Imagen aérea que nos está llegando desde una de las terrazas que se encuentra frente a esa plaza de Cibeles para poder mostrarles de una mejor forma, más visual, cómo miles de personas se están concentrando en la céntrica plaza madrileña para protestar contra la amnistía, convocados por más de 100 asociaciones de la sociedad civil. Me comentan que ya se ven carteles con ese lema que ha impuesto, que ha puesto de moda Isabel Díaz Ayuso en los últimos días, de Me gusta la fruta. También carteles que califican a Pedro Sánchez como el Judas del siglo XXI. Me comentan que también se encuentra ya por allí Esperanza Aguirre, el que fuera alcalde José María Álvarez del Manzano, también Santiago Abascal, que en unos minutos atenderá a la prensa. Luego les mostraremos esas declaraciones, porque con este tipo de protestas, cuando se concentra tanta gente, nosotros tenemos esa cámara, pero hay otra que se encuentra a pie de calle con esos manifestantes. Sin embargo, estamos teniendo problemas para poder conectar con ellos por la cantidad de gente que hay en el centro de Madrid. Se incorpora a esta mesa Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Alejo he visto que está muchísimo mejor, está mucho más animado y fuerte, y creo que ayer ya puso su primer tuit. No sé si lo habéis visto. Sí, lo ha leído ahora Fran Caso. Pues esa es la mejor noticia. Y por supuesto, otra gran noticia es que el pueblo español se toma muy en serio lo de salir a la calle a expresarle al dictador Zuero que esto no puede seguir y que habrá que ir a otro proceso. Es decir, si usted quiere reformar la Constitución, vaya usted a un proceso constituyente como tiene que hacerse, porque si no, no se puede reformar la Constitución por la puerta de atrás y haciendo trampas, y entregarles completamente el país a los enemigos del país. Pues eso no tiene pase, y el pueblo español es que no está dispuesto a tolerarlo. Así que por eso hoy hay tantos y tantos, miles, cientos de miles. Yo no soy capaz todavía de valorar la asistencia, pero es un espectáculo, es absolutamente impresionante, y todos aquellos ciudadanos que puedan acercarse ahora a la plaza de Cibeles, háganlo,
para dar testimonio de que estamos unidos, de que estamos juntos, de que somos muchos los que pensamos así. Luego también les vamos a mostrar, Julio, creo que tú ya has compartido algún vídeo, pero les vamos a mostrar la secuencia entera de lo que pasó ayer en Ferraz con Javier Ortega Smith. Serán unos minutos. Francas, no, lo que decía antes, sí, es que cuando se ha hablado de Miguel Ángel Blanco, claro, yo he recordado que en aquel momento España, podríamos decir que salió a la calle, creo que fue muy universal. Incluso en pueblos de Cataluña donde no salía nadie, salieron 3 o 4 personas, que para algunos pueblos os puedo asegurar que es un milagro, ¿eh? O sea, yo aquellos días que había paraban a algún sitio y me encontraba con 3 o 4 y ya decía, caray, cuánta gente, ¿no? Bueno, espectáculo, es absolutamente impresionante, y todos aquellos ciudadanos que puedan acercarse ahora a la Plaza de Cibeles, háganlo para dar testimonio de que estamos unidos, de que estamos juntos, de que somos muchos los que pensamos así. Luego también les vamos a mostrar, Julio, creo que tú ya has compartido algún vídeo, pero les vamos a mostrar la secuencia entera de lo que pasó ayer en Ferraz con Javier Ortega Smith. Serán unos minutos. Francas, no, lo que decía antes, sí, es que cuando se ha hablado de Miguel Ángel Blanco, claro, yo he recordado que en aquel momento España, podríamos decir que salió a la calle, creo que fue muy universal. Incluso en pueblos de Cataluña donde no salía nadie, salieron 3 o 4 personas, que para algunos pueblos os puedo asegurar que es un milagro, ¿eh? O sea, yo aquellos días que había paraban a algún sitio y me encontraba con 3 o 4 y ya decía, caray, cuánta gente, ¿no? Bueno, recuerda esa foto que se hizo famosa hace apenas unos días, del domingo pasado, también en un pueblo, si no me equivoco, del País Vasco, que no recuerdo el nombre, que había 4 personas protestando. Leiza, creo que sí. Había 11, creo. 10, bueno, han dicho 4, pero vamos, en el caso, había algunas personas que son valientes. Que les pusieron a caldo, pero después rebotó y ha sido al revés. Bueno, en aquel momento el que paró la calle se llamó PNV. Sí. El PNV montó, o fue montado, es decir, se dejó arrastrar, o arrastró, yo no lo sé, al Pacto de Estella y consiguió parar la calle, porque claro, si cascaban o si la gente se enfrentaba a HB, igual después venían ellos. Yo siempre he dicho, y siento autocitarme, que lo que más miedo me da de esa situación, además de que Sánchez es Sánchez, es lo que pueden hacer el PP y Vox. Porque en la anterior legislatura, ambos, alguna vez, le han dado un balón de oxígeno. Y entonces ahora lo que se trata es que no se lo den. Le han dado un balón de oxígeno o directa, votando alguna cosa que se podía haber evitado votar y tendrían problemas, o indirecta, dedicándose a entretenerse, pegarse entre los dos. Entonces, o esos dos señores, partidos políticos, empiezan a pensar o claramente asumen que son distintos, es evidente, si no serían uno, pero que ahora mismo el problema no está en lo que les diferencia, sino el problema está en lo que hay que enfrentarse, o tenemos un grave problema. Y además con un matiz que creo que es clave también. Y yo pienso que además es si tenemos que actuar, y digo tenemos, a largo plazo y a corto plazo para parar a Sánchez, lo primero es eso, que PP y Vox no sigan perdiendo tiempo pegándose. Y no olvidemos que cada vez que el PP ha dejado que a Vox se le llame ultraderecha o extrema derecha, lo que ha hecho es poner facilidades a Sánchez. Porque claro, yo sigo diciendo lo de siempre, si 2 familias en un pueblo van a casarse los hijos y una se dedica a decir que la otra es un desastre, que son drogadictos, que además son ladrones, que además no sé qué, ¿cómo puñeta vas a ir a la iglesia? Yo creo que eso que has dicho es muy importante. Es decir, todo lo que hemos hablado antes, en definitiva, que ahora empieza una fase nueva, que ahora empieza la fase de oposición, que ahora empieza la fase de recuperación de la democracia en España y del Estado de Derecho, etcétera, y la normalidad, desde luego tiene que contar con los 2 partidos que hay, porque es el cauce de participación política, y no hay otros 2. Y independientemente de derecha, ultraderecha, no derecha, mire usted, estos 2 partidos son partidarios de la democracia. Estos 2 partidos son partidarios del Estado de Derecho, del imperio de la ley, etcétera. De una democracia no jacobina radical como la que usted está postulando, que se aproxima más a esos regímenes en donde se cree uno que porque gana los votos con ello tiene derecho a no ya a gobernar el gobierno o a ocupar el gobierno, sino a ocupar hasta la silla de un juez, ¿no? No. Entonces yo creo que ahora las cosas están bastante claras y los españoles tienen que darse cuenta, y ellos tienen que darse cuenta que están además protagonizando algo que en España paradójicamente nunca vino de la derecha, que es la democracia.
Vamos, quiero decir, nunca vino aparentemente de la derecha. Aquí se ha dicho, y además con un complejo por parte de la derecha siempre, que la democracia la trae la izquierda, que la izquierda es democrática y que los demás no... Bueno, mire, ahora está claro que tenemos frente a una tiranía, frente a una idea de imposición de una secesión de la unidad nacional, de separación y de ruptura de la unidad nacional. Ahora mismo se está celebrando en Bilbao una manifestación paralela convocada por por RC y por Bildu, ¿no? Sí. Que yo he visto la convocatoria, en la convocatoria a Junqueras y a Otegi, hablando de... Bueno, está claro cuáles son esas dos Españas que ahora, por desgracia, vuelve a haber. Pero mire usted, en este lado no se peguen entre ustedes, no confundan las cosas, tienes toda la razón, eso hay que repetirlo todos los días. Hablando los dos memos, por cierto, en español. Tanto Otegi como Junqueras. Que ahí no necesitan con una distinción, que Junqueras, cuando habla del País Vasco, lo dice en vasco y Otegi no. Son pequeñas sutilezas. Sí. Lo que se está planteando en la mesa creo que es muy interesante. Yo discrepo, Jesús, en una cosa. Cuando has dicho perdona, cuando dice Bilbao, Otegi dice Bilbao y Junqueras dice Bilbo. Eso. Perdona. Sí. Para matizar. Es que en Bilbao dicen Bilbao. ¿Qué vamos a hacer? Pero... Cuando dices, Jesús, que la democracia no la ha traído la derecha, yo creo que el régimen del 78 lo trae la derecha. Lo que no ha traído la democracia nunca es la izquierda en nuestro país. Más bien, quien ha tensionado la democracia en los, desgraciadamente, cortos periodos históricos en que hemos gozado de este sistema de gobierno es la izquierda. Siempre ha tensionado la democracia, incluyendo la de la Segunda República, que se la carga la izquierda. Rectifico, Antonio, totalmente de acuerdo. No, lo que quiero decir es que la imagen que han transmitido, la propaganda que han transmitido... Sí, el relato. Ellos siempre están en el relato, efectivamente. Eso sí. Y que por una vez, oiga, mire usted, por una vez aquí esto no funciona. Es que además se mire por cómo se mire. Y todo el mundo lo tiene que ver claramente. Por tanto, lo que decía José María, decir, mire usted, asuma ese papel y no se enfrente usted con el otro, no meta la pata, haga las medidas o adopte las medidas que tenga que adoptar, presente las proposiciones de ley que haya que presentar, no más de la cuenta ni menos de la cuenta, y ayude a quien tenga que ayudar, es decir, a quien tenga que presentar recursos ante Tribunal Constitucional, ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es probablemente lo más importante, etcétera. Sí, pero lo que comenta Francas es muy interesante, porque siempre que ha habido acontecimientos históricos que han hecho que la sociedad española se manifieste en la calle, al final los partidos políticos han intentado pastorear esos movimientos. Pasó el ejemplo que le ha puesto en el País Vasco, pero es que un ejemplo más cercano, que la España de las banderas en el año 2017, cuando sale, también se intenta pastorear. Desde Borrell, que en la manifestación de Barcelona del 8 de octubre ya empieza a decir no hay la famosa frase esta de que esto no es un circo romano, no sé cuántos. Y ahora yo creo que si la sociedad española sale a la calle, se va a intentar también canalizar por parte de los partidos políticos. Pero ¿qué va a ocurrir? Porque también ha sucedido cuando la sociedad española ha reaccionado fuertemente. Si este movimiento, los partidos políticos, no son capaces de satisfacer las demandas sociales en contra de la tensión de la democracia que está llevando a cabo el señor Sánchez, al final va a acabar surgiendo un nuevo partido político de todo esto. Porque decíamos anteriormente, la lucha contra lo que se nos está imponiendo y haciendo tragar es una lucha a nivel social y una lucha a nivel jurídico. La lucha a nivel social es mantener en la calle las protestas como forma de no resignarse a la modificación por la puerta de atrás del texto constitucional que está llevando a cabo el gobierno. Y eso hay que canalizarlo de alguna manera, lo tienen que canalizar los partidos políticos. Si no lo hacen los partidos políticos existentes, que son los que forman parte de la oposición en este momento, va a surgir un nuevo movimiento, probablemente con toda probabilidad que lo va a canalizar. Y luego la lucha jurídica. La lucha jurídica es muy importante, tanto a nivel interno como a nivel externo, y en varios frentes. Primero, esta ley de amnistía que se pretende aprobar, vamos a ver cómo se paraliza la tramitación parlamentaria, que hay posibilidades de hacerlo. El PP el otro día presentó una reforma del reglamento del Senado para dilatar de alguna manera la posibilidad
de tramitar la ley. Incluso en la propia mesa del Senado hay que plantearse si una ley profundamente inconstitucional tiene que ser tramitada, eso ya vendrá. Tan inconstitucional que viene con el informe que hizo la propia mesa del Congreso de los Diputados en la anterior en el 21, en la que dice que eso es inconstitucional. Si además le añades todas las proclamas del propio ministro Campo, de Marlaska, bueno, del propio de Sánchez, los 17 ministros que se han pronunciado, incluido el presidente del Gobierno. Y lo presentas en la mesa del Senado y dices, pues yo no puedo dar trámite a esta ley, se queda en el limbo, el Congreso la vota de nuevo, la aprueba, va a Su Majestad y Su Majestad dice, ¿y dónde está el trámite del Senado? Sí, hay varias posibilidades, efectivamente, no solo esa. Luego, hay posibilidades, yo no soy un experto en derecho penal ni en derecho constitucional, pero bueno, sí en derecho administrativo. Yo leyendo el otro día la ley, creo que hay ciertos agujeros por los que se puede meter mano a la ley y creo que los jueces van a intentar hacerlo, tanto el Tribunal Supremo, lo que sería un escándalo y un escándalo de dimensiones, un escándalo muy grande, es que ese texto hubiese sido consensuado, hubiese sido escrito por algún miembro del Tribunal Constitucional. Eso sería absolutamente escandaloso, como se ha sugerido por ahí. Yo no sé si esto ha sido así, pero si eso ha sido así, es un escándalo formidable. Luego, a nivel europeo también, efectivamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá alguna cosa que decir, porque la Comisión, confío poco en lo que vaya a decir la Comisión. ¿Le van a plantear cuestiones prejudiciales, seguramente? Cuestiones prejudiciales de validez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahí no pueden, igual que se han cuidado muy mucho en el texto de decir que si se plantea una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá, que eso es otra cosa también bastante divertida que aparece en el texto de la ley de amnistía, ¿no? Aunque se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, no parará el recurso. Entonces, es una modificación también de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Bueno, en fin. Y luego hay otro... Ten en cuenta, perdona que te interrumpa un momento, ten en cuenta que todo esto que estás planteando es la tercera fase. Sí. ¿Por qué digo la tercera fase? Porque eso ya es una vez que la ley esté en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Sí, claro, cuando esté vigente. Pero para que llegue al Boletín Oficial del Estado, primera fase interesante, que es primero, esta ley tiene que, lógicamente, asumir la mesa del Congreso, porque no nos olvidemos que las proposiciones de ley no son proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, son del Congreso de los Diputados. ¿Vale? Entonces, esa proposición de ley del Congreso de los Diputados da un plazo y margen de enmienda. Vamos a ver qué pasa, porque no es de extrañar que aparezcan los de Bildu y digan que quieren también amnistía para los etarras, por ejemplo. No es descartable, ¿no? Por ejemplo. O que empiecen a... En fin, el plazo de enmiendas puede ser un auténtico espectáculo. Es decir, que antes de llegar al Senado... Y por otro lado, ten en cuenta que el Gobierno tiene muchas más armas que no ha utilizado aún. Es decir, que efectivamente existe el famoso dictamen del letrado mayor del Senado, la mesa y tal y cual, que es recurrible en amparo ante el Tribunal Constitucional, que resuelve exactamente en 24 horas, por tanto no es tanto problema, pero el Gobierno tiene un arma, si le interesa retrasar el asunto, que nunca ha hecho uso de ella, pero que existe, que nadie ha comentado, y es que el Gobierno puede disolver el Senado. El Gobierno, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, tiene capacidad de disolver el Senado. Pero, ¿en base a qué, Jesús? Discúlpame. Pues mira, en base a que es privilegio del Gobierno convocar elecciones en el Congreso, en el Senado o en las Cortes Generales. ¿Ah, sí? O sea, ¿puedes hacer las tres, cualquiera de las tres? No había oído nunca. La Constitución dice... muy bien, pues disuelve el Senado, perfecto. Por tanto, la ley no es vista por el Senado, hay que esperar a que haya un nuevo Senado. Sí, yo creo que eso es un escenario que no se va a dar. Yo quiero decirte con esto que yo voy a plantearme una cosa. Todos los senadores serían del mismo sitio. No, y si hubiese elecciones probablemente sacarían No, lo digo por lo siguiente, porque yo creo que a este señor presidente del Gobierno nuestro no le interesa tanto la ley de amnistía ni de que se lleve a cabo la amnistía, sino seguir en el poder. Claro, ganar tiempo. No, pero eso es lo que iba a decir yo ahora, porque lo dije el otro día en El Gato. O sea, ahora entramos en el escenario del trilerismo. Es decir, una vez que uno ya
ha conseguido la investidura, pues ahora ¿a qué se va a dedicar este señor? A intentar engañarles y a dilatar el tiempo lo máximo posible. La investidura ya la ha conseguido y hay prueba de ello es que los otros, y se lo han dicho públicamente, no se fían de él, no nos fiamos de Sánchez y han intentado atar lo máximo posible, lo que sea, y lo que va a pasar, porque hay muchas cosas que no las puede hacer. Pero lo que no le puede salir es gratis, y quiero acabar un poco el argumento de las vías jurídicas que tenemos de defensa frente a esto. Estamos ante un señor que no solo está subvertiendo el régimen constitucional, sino que además está arruinando el país. Porque todos estos que están aquí, los que estamos aquí, somos los que vamos a pagar esta fiesta. ¿Cómo? A base de impuestos. Va a seguir subiendo los impuestos. Esto no puede salir gratis y en otros sitios yo creo que entra de lleno lo que está sucediendo en el supuesto de hecho previsto en el artículo 102.2 de la Constitución, interpretando la Constitución de una manera tan laxa como la interpretan los miembros del gobierno. Es decir, esto es una traición y se está atacando a la seguridad del Estado. Entonces, cuando la Constitución dice en ese precepto que cuando el presidente del gobierno en el ejercicio de sus funciones comete traición y afecta a la seguridad del Estado, por iniciativa de una cuarta parte de los diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso, se podrá iniciar el trámite de enjuiciamiento del presidente del Gobierno. Eso no se puede hacer ahora. ¿Por qué? Pues porque no hay mayoría. Se puede iniciar el trámite. Se puede iniciar. Pero lo que a donde yo voy es decir, el aviso que hay que dar, y que yo, si fuese miembro de la oposición, daría, es decir, si usted sigue por esta deriva, subvirtiendo el orden constitucional y atacando gravemente a los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, sepa usted que cuando tengamos la posibilidad de poner en funcionamiento de manera plena el artículo 102.2 de la Constitución, lo haremos, interpretando que usted, en el ejercicio de sus funciones, cometió estos delitos que están tipificados como tales en el artículo 102.2 de la Constitución. Porque no es necesario que esté, si no, no tendría sentido ese artículo constitucional. Hay que dar un juego interpretando ese artículo constitucional que en el ejercicio de las funciones puede ser presente o pasado. Por lo tanto, si yo fuese la oposición, haría un aviso a navegantes al presidente del gobierno diciéndole, notificándole la gravedad de sus actuaciones y hasta dónde está llevando el país. Sí, antes he dicho que en la anterior legislatura tanto el PP como Vox alguna vez le habían dado un balón de oxígeno a Sánchez. Partiendo de ahí sigo. Ahora mismo el objetivo, yo coincido contigo, que el gran objetivo de Sánchez no era la amnistía, eso era el medio para su objetivo. Es marearla, seguir mareando, y todo lo demás es ruido, y si tiene que dar Gibraltar, pues también se lo dará al que quieras, pero claro, como los británicos no votan, no sirve para nada. O sea, su objetivo es la Moncloa. Y ahora su objetivo será intentar que esta Moncloa dure lo más tiempo posible, si dura 4 años, mejor. ¿Tiene que aprobar alguna ley? Hombre, el problema es que para aprobar alguna ley o presupuestos no puede perder ningún voto de sus apoyos. Pero ahí es donde están PP y Vox. Sí, hombre. Imaginaros, que no sería ciencia ficción ni política ficción, que Sánchez ahora es más inteligente de lo que parece y decide dejar tirados a los otros, que tampoco pueden hacer mucho, y empezar a negociar con PP o con Vox. Fundamentalmente preferirá con PP, supongo, algún tipo de cosas en los presupuestos, algún tipo de cosas en la legislación, y entonces ya lo tendrías blanqueándole uno de los dos que lo blanqueó la otra vez. Eso es lo que me da miedo, porque si hemos llegado a la conclusión, que por sus frutos los conoceréis, de que este personaje es malo por definición, es malo esféricamente, no hay que dejarle pasar ni una, no hay que dejarle respirar ni una, ni siquiera políticamente. Hablabais también antes de la unión de Partido Popular y Vox, y este es un tema que va a continuar en los próximos meses, sobre todo por las elecciones que hay en Cataluña previstas para primavera del año que viene. Julio, de hecho, lanzaba en su canal de Telegram no hace tanto tiempo una pregunta de si deberían ir bajo el mismo paraguas constitucionalista para evitar precisamente esa fuerza de los partidos separatistas. Julio. Bueno, esos son las cosas que van a ocurrir a partir de ahora y que pueden modificar un poco
el comportamiento de los distintos actores de esta película, ¿no? Va a haber unas elecciones vascas, yo creo que son en marzo, me parece. El 24. Y luego las catalanas. Son importantes porque ahí se va a ver a quién de los dos ha engañado el Partido Socialista. Veremos a quién de los dos, o a los dos le ha tomado el pelo, ¿no? A continuación vamos a tener unas elecciones europeas, que son el 9 de junio, en las que hay la corriente que se está moviendo en toda Europa. Parece que va a cambiar el signo de los que van a tomar las decisiones en Europa en el futuro, lo cual no es menor. Es decir, ese sí que es un asunto que puede cambiar drásticamente las cosas que estamos hablando aquí y la deriva que está tomando el propio gobierno de España. En los pactos que hay con el PNV, entre los pactos que hay, Antonio lo conoce y Jesús, por supuesto, conocéis mejor que yo, parece que está el hecho de que la legislación española pueda ser opcional el que se aplique o no en el ámbito del País Vasco, ¿no? ¿Cómo funciona eso, Antonio? Porque a mí eso me ha dejado completamente, vamos a decir, ahí es donde se ha terminado la soberanía nacional. No, bueno, habrá que preguntarles a ellos cómo quieren que funcione, porque claro, evidentemente eso es otra inconstitucionalidad. Vamos a ver, el reparto de competencias está previsto en el artículo 148 y 149 de la Constitución. Entonces, en los tipos de competencias entre las administraciones públicas territoriales son exclusivas, compartidas y concurrentes. Las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas son muy pocas, a pesar de que el Estado ha hecho dejación de funciones en alguna materia que tiene. O sea, tal y como está previsto, para no marear a la gente y no entrar en tecnicismos jurídicos, tal y como están reguladas la distribución de competencias en el texto constitucional, ese acuerdo no tiene base constitucional. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, la legislación básica estatal en materia de función pública o de arrendamientos urbanos, cualquier competencia que tenga el Estado animal no sea aplicable al ámbito del País Vasco. Hay un matiz, solo el tema tributario. No, que en la historia se ha hecho que es un adicional que diga que lo aprobado en esta ley no se aplicará, y eso como se ha hecho desde el 70 y desde las primeras elecciones se ha hecho siempre. No, y en alguna otra norma también se ha hecho, y en alguna otra norma también se ha hecho. Con lo cual no hace falta hacer nada de ni constitución ni nada, con poner una adicional. Una disposición adicional que eso no se aplica al País Vasco. Ni País Vasco ni Cataluña. Pero bueno, pero entonces pero se acabó el Estado. Totalmente. Bueno, es que el Estado en Cataluña y en el País Vasco queda muy poquito de él ya. O sea, a ver, el planteamiento que están haciendo estos señores, Julio, el planteamiento que están haciendo estos y que admite el relato, por ejemplo, del pacto con Junts, porque yo el del PNV no lo conozco, es decir, el de Junts sí, es claramente un relato de un país independiente. Es decir, no estamos hablando de una España federal, ni mucho menos confederal. Estamos hablando de dos países diferentes. Dos países independientes. Independientes pero mantenido. Claro, independiente pero mantenido. Ah, bueno, sí. Con lo cual no es independiente. Por ahora, pero con la finalidad de convertirse en un país independiente. Mantenido, creo que no. Están hablando de tú a tú internacionalmente, puesto que están estableciendo un relator o un mediador internacional entre ellos dos. Por tanto, no veo que estamos hablando ni de competencias concurrentes ni de compartidas. No, se quieren salir, pero eso de facto ya lo tienen. Aparte que lo dijo el otro día, textualmente lo dijo el otro día el presidente del gobierno. No, pero si esto lo que quieren es irse. ¿No os acordáis que en un momento determinado? Sí, pero claro, para que eso que decíamos de que la adicional esta en cualquier tema vaya a misa y se apruebe en el Congreso, tiene que apuntarse todos los que están con el PSOE. Y entonces hay una opción, que es que el PSOE diga, pues que no se recurra por parte de otros. No quiero eso, y le pido al PP o a Vox que me apoye para justo que no pase eso. Y entonces tendrías los balones de oxígeno que os pero el pacto con el PNV, yo tampoco conozco la literalidad del pacto con el PNV, pero por los titulares que ha dicho la prensa, el reconocimiento de la nación vasca, no sé, va en el mismo sentido. O sea, si el PNV además ha comprobado en los últimos años que le sale muy rentable estar a la chita callando, siempre ha estado a rebufo un poco de los catalanes en los últimos años, y política de hechos consumados, el PNV le ha salido muy bien porque encima tributariamente tiene la situación privilegiada que tiene
con respecto a que no está en régimen común de financiación. Por lo tanto, ellos, pues el reconocimiento de la nación, lo que pasa es que ellos quieren estar pero no estar, y efectivamente estar mantenidos. Claro, y los catalanes verás igual, pero porque no es lo mismo, porque fíjate que te vas a freír espárragos. El propio Bildu, al menos en el discurso de la señora Aizpurúa se llama, ¿no? Sí. De la señora esta, el otro día en el Parlamento, lo que llegó a decir es el reconocimiento de una nación sin Estado dentro del Estado español. Eso le van diciendo lo es decir, que estos están más dentro que los de... No, sí. Y los de RC, los del propio Bildu, por ahora. A mí, viendo la farsa del otro día del Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados no es una Cámara territorial. No es una Cámara territorial. Es decir, si en el Congreso de los Diputados habla alguien porque es catalán, pues va a hablar otro porque es andaluz, y va a hablar otro porque es de Teruel, y va a hablar otro porque es de Burgos. Y lo que has conseguido es difuminar el papel del Congreso de los Diputados. Sí. Pero el de Burgos no existe, con lo cual no va a hablar. El de Teruel... Pero, José María, existe, por el camino que vas, acabará existiendo el de Burgos. Es que estás dando ideas de que lo mejor es que Burgos presente un partido. Claro, es que eso es lo que... consiga que su diputado sea clave, vamos, Burgos capital de España. Con 3 diputados te haces el amo del país. Si es que eso es lo que se... Eso es lo que se predica, de hecho. Bueno, eso es lo que se premia. Eso es lo que se está premiando, lo que yo llevo diciendo hace tiempo de aquí. Lo que se está premiando siempre es al desleal y se está castigando al leal. O sea, el que no tiene un partidito político, que por cierto, todos los partidos políticos de esta naturaleza territorial que se han constituido en nuestro país, todo ha sido por lo mismo y han acabado como han acabado, en la corrupción más absoluta, que eso es lo que están los catalanes también. No sé si recordáis cuando en Baleares había una señora que se llamaba María Antonia Munar, que tenía un partidito que estaba precisamente constituido para este tipo de cosas, para ser determinante en la gobernabilidad de los consejos insulares, del Parlamento. Esa solo quería dinero. ¿Y qué crees que piden estos? No, francas. quieren dinero y algo más. No, y que les amnistíen a ellos, a sus amigos y a sus conocidos, como decía el otro día, que tenía cierta gracia no es dinero, el manifiesto que firmaron los profesores de Derecho. Lo que no es constitucional es aprobar una amnistía para salvar de la cárcel al señor Puigdemont, a sus amigos y a sus conocidos, que es para eso para lo que se aprueba la ley. Pero vamos a ver, si estos han pasado todo, en la exposición de motivos de la ley dice textualmente, de la proposición de ley me refiero, de amnistía, el dogma de la generalidad de la ley no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar con valor de ley preceptos específicos para supuestos únicos o sujetos concretos. Claro, aquí está admitiendo que es una ley lo contrario absolutamente al principio del que yo hablaba antes de isonomía de la ley o de imperio de la si quieres, de la generalidad de la ley. Por lo tanto, aquí ya hemos roto todo. Admitiendo el preámbulo es admitiendo esta ley, hemos roto todo. Todo el equilibrio basado en el principio de la igualdad de la ley y el imperio de la ley. Por tanto, mañana puede salir Cartagena de nuevo diciendo viva el Cantón y viva Cartagena. ¿Por qué no? Pero vamos a ver, ¿lo dudáis o qué? Es que vuelve el mandato imperativo. El diputado, al final, acaba siendo de Burgos. Y no queríamos que fuera de Burgos. De hecho, la Constitución establece que no debe ser de Burgos, sino que es el mandato de la nación. Es decir, mandato representativo. Exactamente, el mandato representativo, no imperativo. Bueno, pues estamos volviendo al mandato imperativo. Pero no sé qué es peor, Julio, que el mandato imperativo sea por tu ciudad o que sea por tu secretario general. No, eso lo podemos discutir. Bueno, eso lo podemos discutir. Pero la realidad es que si en el Congreso de los Diputados, al final, lo que prevalece es de dónde eres, y por tanto estás defendiendo los intereses de un grupo, no los intereses generales, claro. Te has cargado el propio concepto de Congreso de los Diputados. O sea, no estamos hablando ya de otra cosa. Es decir, el Senado es una cámara territorial donde la gente va a hablar porque, oiga, yo soy de Zamora. Muy bien. Y usted habla porque es el senador de Zamora. Muy bien. Pero el Congreso no. Tampoco lo cumple el Senado. Es el senador de Zamora. Tampoco es el senador de Zamora. Es el senador del PSOE de Zamora. Eso es. Curiosamente. Tampoco cumple su representación territorial del Senado. El Senado, la verdad, que se ha intentado hacer una cámara. Bueno, pero entendería que alguien saliera a hablar de Zamora. En cambio, en el Congreso no tiene ningún sentido. Explicando que nada es lo que parece. No, pero, en España, la democracia española. Tampoco es, y explicamos aquí que tampoco es verdad que haya separación de ejecutivo y legislativo.
puesto que el tío que manda en el partido que gobierna es el que manda en el Ejecutivo y en el Legislativo, con lo cual nos podríamos ahorrar... Porque sí hay mandato imperativo, bueno, pero del líder del partido. No lo hay, pero sí lo hay. Del líder del partido. Con lo cual nada es lo que parece, o simplemente una cosa es la Constitución, que se llama papel mojado fundamentalmente desde el primer día. Y ya está. Estos señores han... Pero mientras el PP o el PSOE, uno de los dos quiera eso, no tiene arreglo. O sea, el único arreglo que tiene este país es que PP y PSOE se hubieran puesto de acuerdo en algo clave y eso lo hubieran... Bueno, por lo menos que se pusieran de acuerdo en que una parte de la sociedad no puede imponer su forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver la familia, de ver la libertad, de ver la educación, de ver la tal, a los demás. Bueno, pues eso es la Constitución de 1978. El consenso que se logró en ese momento para decir, y por primera vez en nuestra historia constitucional, tener una Constitución lo suficientemente ambigua desde el punto de vista jurídico para que se pudiesen desarrollar políticas que efectivamente no se hiciesen en contra de media España. Eso es la Constitución de 1978 y eso es lo que el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón se ha cargado. Con esa Constitución, Antonio, el anterior Tribunal Constitucional se pasó 11 años y medio con una ponencia contra el aborto sobre la mesa que no quiso llevar adelante e inmediatamente cuando es renovado el Tribunal Constitucional con la gran visión del Partido Popular, al cabo de mes y medio teníamos ya un auto o una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que esa Constitución que no permitía que no podía concebir el aborto como un derecho, resulta que sí lo puede concebir como un derecho. Sí. La misma Constitución que ha permitido que los padres que querían llevar a sus hijos a escuelas diferenciadas, de educación diferenciada, ahora resulta que no tienen derecho a que la bolsa de dinero que hay para que los que tienen hijos puedan educar a sus hijos, resulta que ese dinero tiene que ser utilizado como una parte de la sociedad quiere, no como quiere la otra parte de la sociedad. Y así vamos una tras otra. Y los impuestos son utilizados para cosas que la mitad de la población no quiere que se utilicen. Por ejemplo, pagar a todas las organizaciones de gays y lesbianas, pagar los abortos de las chicas que quieren abortar, pagar muchas cosas que la gente no quiere pagar. Y en cambio no podemos pagar las dentaduras de los ancianos, no podemos pagar los problemas de visión de los ancianos, no podemos atender a la dependencia, no hemos sacado una ley para los enfermos de ELA, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estamos de acuerdo, Julio, sí, estamos de acuerdo. Si la democracia no es perfecta ni los textos constitucionales son perfectos y luego las personas tienen que hacer una aplicación de esos textos constitucionales. Y te digo más, y lo que se está viendo en España y se ha visto a lo largo de la historia de determinadas democracias liberales cuando se han tensionado, ningún texto constitucional resiste las acometidas de personajes como el que tenemos ahora mismo en el poder. Eso lo hemos visto. Ningún texto constitucional es perfecto. ¿Cómo se salvan las democracias? Por lo que acaba de decir Francas, por el consenso político. Si no hay un consenso político, si en este momento desde el propio Partido Socialista no se dice basta ya, vamos a llevar al país a una situación difícilmente sostenible y desde luego va a haber si seguimos por esta vía, va a haber un enfrentamiento social, no sé de qué intensidad, pero lo va a haber, ya lo empieza a haber. Y se sigue por esta deriva, pues entonces evidentemente aquí tendremos una catástrofe y tendremos un Estado fallido, como lo hemos tenido en otros momentos históricos. Sí, así de claro. Pero bueno, no obstante, todos los sistemas constitucionales, liberales, al fin y al cabo representativos, establecen sistemas institucionales en la Constitución para garantizar el límite del poder. Los contrapoderes. Los checan. La garantía, efectivamente, la garantía del ejercicio de los derechos y libertades. En esta Constitución están. Que este señor se los quiere salvar y se los quiere saltar con comisiones de investigación, lawfare y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, mire usted, que este señor quiere establecer el reconocimiento de la separación unilateral de Cataluña, que cualquier día se produce. Sencillamente, no sé si habéis caído o recordáis que el acuerdo de la independencia catalana de octubre fue un acuerdo que se suspendió. Ellos dijeron, no, si queda en suspenso, no lo vamos a... El día en que la amnistía se entienda que ha acabado con aquella decisión que no ha acabado con aquella decisión del Parlamento, vuelve a tomar vigor. Que la vuelva a reactivar. Y levantan la suspensión. Es decir, de nuevo la declaración unilateral. Con esto te estoy diciendo que llega un momento en que sí hay resortes.
constitucionalmente previstos. Si los Lo que dos pasa es que grandes son muy quieren, fuertes. En última instancia, el artículo 7 y el artículo en relación con el artículo 64 de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero si no, ¿Eso qué quiere decir? Sí, pero si Que hay en una última persona, lo instancia, estamos viendo. La función del ejército y no si sé qué, es garantizar la unidad si el nacional. PP y el PSOE no tienen, tensiona. uno de los dos no tiene solución. Y abundo en lo que decía Antonio. O sea, solo se puede solucionar en este país si el PP y el PSOE están de acuerdo o, por ejemplo, en esa situación actual, si en el bando del PP, entre comillas, hay gente del PSOE. Si ahora en el bando del PP apareciera gente del PSOE, si en esas manifestaciones, en el bando del PP, en la ola de los que no quieren esos cambios, en la ola de los que son constitucionalistas, apareciera gente significativa y cada vez más, tendría arreglo y el señor que está en Moncloa se iría a freír puñetas. Bueno, un pequeño paréntesis, disculpadme, éxito absoluto de esta manifestación por lo que estamos viendo. Solo les podemos ofrecer ahora mismo esta imagen de la plaza de Cibeles porque todas las comunicaciones están colapsadas debido a la cantidad de gente que se está concentrando en el centro de Madrid. Están todos los medios de comunicación un poco igual. De hecho, hace apenas unos minutos estaba intentando mirar esas cámaras de tráfico que hay instalados por diferentes puntos de la ciudad. En la plaza de Colón está también continua, no deja de llegar gente, pero la plaza de Colón ya se está quedando como gente ahí de pie porque no puede seguir avanzando y acercarse hasta Cibeles. Queremos mostrarles en unos minutos las declaraciones que nos ha ofrecido a los medios de comunicación Santiago Abascal en esta convocatoria en Cibeles, pero antes vamos a mostrarles esa reacción que tuvo ayer Javier Ortega Smith en las protestas de Ferraz. ¡Dale salir! Pueden salir. No pueden salir. No les deja salir. Continúen con su coge el número de esta gente. Le voy a hacer responsable del operativo como no deje salir a la gente. Esto es una locura. ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí? Deje usted ganar balones a costa de porra. ¿Por qué no puede ser la gente? ¿Tiene la libertad de salir? ¿Qué quieren? Déjele salir, no les encierre. Hagan el favor. Déjele salir. Déjele salir. 4/2015 pues apréndasela mejor porque la retención en la calle no se está permitida. Continúe. Está usted reteniendo a la gente en la calle. Está esperando usted que venga alguno de los tarados que tiene metido ahí para provocar una carga. Deje usted salir a la gente. Lo que estaba pasando es que al parecer hubo varios agentes que hicieron como un tipo de cordón y no dejaban, como que habían retenido de forma ilegal a un grupo de jóvenes y no los estaban dejando salir. Estaba invocando la ley, lo que denomina el Partido Socialista y Podemos la ley Mordaza. La ley orgánica del 2015, la ley Mordaza, pero oye, y no está, pero no la habían derogado estos señores. Que llevan 5 años en el poder y no la han derogado. Hombre, no solo no la han derogado, sino que la aplican realmente para la Mordaza. De forma intensiva. La aplican de forma... Sí, ya lo estamos viendo. Pero a los CDR no se la aplicaban así. A los CDR cariñito y diciéndole a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que aguantasen todas las acometidas de los terroristas. Por eso no podemos juzgar de la misma manera a todos los policías, ¿no? Porque hay policías que han sufrido de forma muy injusta el mandato de sus superiores. Lo que ayer hacía Ortega Smith, y que además yo lo celebro y le aplaudo y le felicito, porque espero que pueda venir aquí también para explicárnoslo, es que la policía estaba tendiendo una trampa a los manifestantes. Sí, es una técnica. Una cosa absolutamente increíble. Una técnica de enjaular a la gente. Los estaban enjaulando. Los estaban enjaulando para en un momento determinado empezar a cargar contra ellos. Cuando la gente quería salir, establecieron 2 cordones de policías y impedían que la gente saliera. E impedían a su vez que la gente entrara por detrás. Es decir, que estaban haciendo una trampa a los manifestantes y en cierta medida estaban forzando lo que iba a ocurrir después, que era la carga. O sea, eso ya no era por omisión, sino por acción negativa. Sí, absolutamente. Porque al margen del día anterior es la omisión. Claro, al margen de que cómo puede explicar la Policía Nacional que haya señores de paisano haciendo, comportándose como si fueran manifestantes violentos y provocando la propia violencia de la manifestación. Claro. O sea, ¿cómo es posible que eso pueda ser así? Estamos hablando de los grises de hace 60 años. Estás diciendo señores de paisano con carnet de policía.
Claro, eran, claro. Por eso, no es que señores de paisano con carnet de policía, que estaban comportándose como violentos manifestantes. La social, como eran la social, sí. Eso social. No ha cambiado nada. Infiltrados en los grupos radicales, digamos. No ha cambiado nada. Ha cambiado el traje, que nos ha costado mucho dinero, porque para eso que vuelvan a el nivel de agresividad y de violencia de la policía frente al bajísimo nivel de agresividad y de violencia de los manifestantes llama mucho la atención. Es decir, que haya policías que estén dispuestos a eso. Ese llama mucho la atención. A no defender a los ciudadanos, sino a defender al Ejecutivo. No, que se comportan no como servidores públicos, porque ellos están ahí para garantizar la seguridad de la gente. De los manifestantes, por Claro, están ahí para proteger a la gente, no están ahí para pegar a la gente. Para proteger a ver a si lo Ferraz. entienden, a ver, metéroslo en el casco. No están para proteger a Ferraz. Bueno, es una cosa increíble. Ferraz será una cosa más, pero están para que Bueno, la yo gente espero se que pueda... haya las denuncias suficientes para ver si se puede inhabilitar y suspender de empleo y sueldo a un montón de gentuza que hay metida ahí dentro. Empieza a ser universal la protesta contra la policía, ¿eh? Incluso claro. En las radios, en O sea, los que televisiones. hemos defendido durante años y años. Sí, yo creo que en esta casa nos hemos hartado de defender a la policía. Y es verdad lo que dices tú, Pues Julio, igual que no hay hemos que ser generalizado injustos, demasiado. porque todos los policías, yo creo que la Policía Nacional es otra víctima más del Pues claro. sanchismo. O sea, es lo que hablábamos de la degradación de las instituciones. Este señor ha intoxicado absolutamente todo lo que ha tocado, porque es su naturaleza, intoxicar todo lo que toca Y fracturarlo. y fracturarlo. Porque la policía está fracturada. Exactamente, la O sea, hay policía muchos está policías fracturada. buenos y honrados y serios y sensatos, pero claro, sufren Pero la clave es lo que acabas de decir tú, Julio. Ellos no están allí para proteger la sede de Ferraz. Ellos están allí para proteger a los ciudadanos que en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de reunión, están ejercitando ese derecho fundamental. Bueno, las dos cosas. Están allí para proteger las dos cosas. Sí. Bueno, las dos cosas, pero también está para... Y el colmado de al lado Pero también. esto es consecuencia de la evolución ideológica que ha tenido este socialismo. Esto ya no es el PSOE democrático. Este es un PSOE que ha ido asumiendo las tesis de Podemos durante estos años, que ya se ha convertido en un partido radical en el que, en definitiva, acordaros, bueno, vamos a ver si la tesis doctoral del principal líder, que hasta hace poco vicepresidente del gobierno y coaligado de este señor en el gobierno, es el experto número 1 en guerrillas. La tesis doctoral es su guerrilla urbana. Y por tanto son absolutamente enemigos de la policía como institución a la que llaman institución represiva de los derechos, antidemocrática, etcétera, pero no la Policía Nacional Española, la Policía Nacional Italiana, o los carabinieri, o los gendarmes, no, todo. Tenéis en el Telegram, por cierto, este vídeo de Ortega Smith completo, que vale la pena verlo. Más que el que hemos visto aquí. Sí, es más largo y lo podéis ver en Pluraliza el Toro en Telegram. Podéis entrar ahora. Y también tenéis la conexión directa, si queréis, porque no estáis en un momento determinado en la televisión o lo que sea, podéis ver esta señal por YouTube en directo todo el tiempo. Eso está muy bien porque muchas veces que hemos ido a Ferraz en estos últimos días, evidentemente no estás en el inicio y simplemente si te metes en YouTube puedes ver el inicio de la protesta y bueno... En fin, tener diferentes puntos de vista. Éxito absoluto en esta concentración en Cibeles. También a las 12 en punto en Londres hay convocada una concentración frente a la Embajada de España. Nos iremos en directo hasta allí con una española que vive en Londres, que nos va a contar cuál es el ambiente que se está viviendo en Reino Unido. Antes, las declaraciones de Santiago Abascal esta mañana al llegar a esta concentración. Que ya se ha iniciado con el pacto de Pedro Sánchez con todos los enemigos de España, será la aprobación de la ley de amnistía. Y ante ello no podemos dar la batalla por perdida. Hay que seguir resistiendo con una movilización social sostenida, hay que dar una respuesta institucional coordinada, hay que darla en las regiones donde no hay una mayoría golpista, hay que intentar darla en el Senado y hay que intentar también comunicar a todo el mundo, a todos nuestros aliados internacionales, qué es lo que está ocurriendo en España con el ataque a la independencia de poderes, a la igualdad de los españoles y a la Constitución. Y Vox va a hacer absolutamente todo lo que debe hacer para defender la legalidad en España, la unidad nacional y para detener este golpe. Nosotros apoyamos todas las movilizaciones que los españoles convoquen, todas las movilizaciones pacíficas para denunciar algo tan grave como un golpe de Estado.
es el propio Partido Socialista, es el propio Pedro Sánchez el que dijo con toda claridad que la ley de amnistía era ilegal, inconstitucional y que no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. Durante el debate de investidura, horas y horas de palabrería y de mentiras, pero no hubo ni un solo momento para explicar el cambio de opinión jurídica del presidente del Gobierno. Estamos ante un presidente que acaba de ser investido, que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que está dispuesto a pasar por encima de la Constitución y de la nación. Y la prueba de esta gran movilización es que no va a poder, que esto no vamos a dejarlo pasar, que no vamos a aceptar la normalidad y que vamos a intentar que haya una respuesta institucional coordinada, tanto en las regiones como en el Senado. Bueno, el encuentro con Meloni es el encuentro con una aliada, con una amiga con la que compartimos convicciones, junto a la que defendemos la soberanía de las naciones, la protección de las fronteras y también la legalidad de nuestras constituciones. Yo he podido trasladar también a la señora Meloni nuestra preocupación por la situación del Estado de Derecho en España. Lo he podido hacer también con prensa internacional durante estos días. Lo dije desde el principio que íbamos a intentar hablar en todos los foros internacionales en los que tuviéramos acceso y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo he hablado con mucha claridad de ese asunto desde el primer momento. El ministro Marlaska es el responsable de la violencia en las calles. El ministro Marlaska ha querido criminalizar las movilizaciones y ha querido enfrentar a los agentes con su propio pueblo y al pueblo español con los agentes. Que no cuente con nosotros para eso. Señalamos al ministro Marlaska, al que ya hemos presentado una querella junto al delegado del Gobierno por dar instrucciones ilegales que fueron denunciados por los sindicatos policiales. He pedido una reunión al señor Feijóo para coordinar esa respuesta institucional, tanto en las regiones como en el Senado. Hay diferencias jurídicas, pero yo creo que deberíamos poder sentarnos, hablar sobre ellas, porque tenemos que intentar todo lo posible y además tenemos que asumir que tenemos que asumir riesgos personales. Pues que tendremos ese encuentro, esa reunión para poder coordinar. Hablaremos de ello en estos encuentros. Ellos tienen una posición diferente a la nuestra, piensan que lo que puede hacer el Senado es un mero trámite. Nosotros tenemos otra información jurídica y lo que queremos es sentarnos y contrastarlo para ver quién tiene razón, pero creemos que hay que intentar todo lo posible. Estamos ante un golpe de Estado, creemos que el letrado mayor del Senado se le puede solicitar un informe sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y si la ley no es constitucional entendemos que el Senado no debería tramitarla y ahí es donde está la diferencia de posición, pero yo creo que es bueno sentarse y hablar sobre esto, porque igual no tenemos la razón nosotros, pensamos que sí, pero sería bueno sentarse y dar una respuesta coordinada, es imprescindible para España. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Gala extraordinaria de Navidad 2023, La Partitura. Una gala de Navidad cargada de emoción que queremos compartir con todos ustedes. El maestro Ramón Torrelledó dirigirá a nuevos talentos y solistas en un concierto muy especial. No se lo pierdan, el 23 de diciembre a las 12 de la mañana en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Pueden comprar sus entradas en el Corte Inglés, en el teléfono 902-400-222 o en el código QR que aparece en pantalla. Se lo van a perder. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio.
su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Te apetece tener una pulsera diferente? Ahora puedes comprarla para ti o para hacer un precioso regalo. Puedes elegir entre dos modelos. Una combina la perla natural con el toro esmaltado y la otra una cruz, esmaltada también, ambas de acero. Las puedes adquirir de una forma muy fácil, como siempre, llamando al teléfono que aparece en pantalla o escribiendo un correo a club@eltorotv.eu. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:10, imagen que están viendo en directo desde la plaza de Cibeles en esta manifestación que bajo el lema No mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad, miles y miles de personas se concentran en esta céntrica plaza madrileña. Estamos a la espera de conocer el dato que ofrecerá la delegación del Gobierno, que como saben en estas cuestiones siempre suele ser bastante inferior a la realidad mostradas, pero bueno, miles y miles de personas, todos los aledaños de la plaza de Cibeles están completamente colapsados hacia el Paseo del Prado, también hacia Gran Vía, e incluso esa manifestación llega, por lo que hemos podido comprobar en algunas de las cámaras de tráfico que hay instaladas por Madrid, que llega hasta la propia plaza de Colón. Se está leyendo ahora mismo un manifiesto en el que alertan de un proceso desconstituyente, de la ruptura de la unidad de España, de cómo esta ley de amnistía y cómo todas esas cesiones de Pedro Sánchez al separatismo se están cargando directamente la separación de poderes y también la propia igualdad de los españoles. Las previsiones de todo ese centenar de asociaciones de la sociedad civil es de 1 millón de personas. Allí también se encuentran apoyando esta convocatoria los partidos políticos de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Hemos escuchado antes a Santiago Abascal abogando por la unidad y clamando contra esta amnistía. También por allí se encuentra Alberto Núñez Feijóo, acompañado de diferentes varones territoriales como Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco, incluso Paco Núñez. La manifestación todavía no ha terminado y en apenas unos 10 minutos dará comienzo una manifestación que ha convocado en Londres en frente a la Embajada de España, que como saben allí es una hora menos, y a los minutos de que empiece nos iremos con una española que está residiendo allí para que nos muestre en directo cuál es la afluencia de gente que se está manifestando, no solo en Madrid, sino también fuera y en otras ciudades. Julio. Ojalá podamos tener noticias e imágenes de todas las ciudades donde en este momento se están manifestando los españoles. Es que los españoles tienen claridad sobre lo que está ocurriendo y por eso se están movilizando, y es muy bueno para todo el país que se movilicen. Y de cara a la imagen internacional, esa que tanto miman y cuidan los separatistas y a la que dedican tantos esfuerzos económicos, por cierto pagados por nosotros, pues que en Europa y en el mundo sepan qué es lo que está pasando. La entrevista que ha hecho Santiago Abascal con Tucker Carlson, que ya tiene más de 6.300.000 entradas, 6.300.000 entradas tiene la entrevista de Tucker Carlson a Santiago Abascal, la tenéis colgada la tenéis en el Telegram y ahí la podéis ver. Veréis que hay un enlace a esa entrevista que la hizo directamente en Twitter, lo que llaman ahora X, ¿no? Y que sepáis también que mañana por la noche, mañana domingo a las 10 de la noche, vamos a emitir íntegramente esa entrevista en esta televisión.
Así que la podéis ver también en televisión mañana a las 10 de la noche. Mañana a las 10 de la noche. Como saben, hay muchos dirigentes políticos en esta manifestación de Cibeles. No podemos mostrarles por esos problemas de comunicación muchas de esas declaraciones, pero sí podemos contarles qué es lo que están diciendo algunos de ellos. Atención a estas declaraciones y os pido una valoración a la mesa, sobre todo a Julio, que ha podido estar en Ferraz en estas últimas noches. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Las manifestaciones en Ferraz estaban mejor antes de que llegara Vox. Joder, madre mía. Es que ya está, por lo que decíamos Cuando había antes. declaraciones Madre mía. ¿Te acuerdas lo que ha dicho José María Francás hace un ratito? Por eso es lo Respecto que a quería la contar. división de... Sí, esto es lo que hay que evitar. Es que es continuo, pero por un lado y por otro. No, pero es que Almeida apuñala al que se le pone. Es Almeida decir, es que un día se va a apuñalar a sí mismo. Almeida es que tiene problemas. Por ejemplo, esta mañana detecta uno que igual... Alba, ¿tú te acuerdas que tú y yo tenemos, tú y yo y miles de españoles, una batalla con el Ministerio por los transportes de cercanías, ¿no? Sí. Esta mañana, para coger el autobús y el 5 para venir aquí, miro en una aplicación 34 minutos. Pues menos mal que se había reforzado el 34 transporte minutos, público con todos los cortes que había en Cibeles. No, que ponía que el siguiente a esa parada tardaba 34 minutos en venir. 34 minutos un autobús un sábado por la mañana en Madrid, si eso es eficacia... Bueno, autobús urbano, no un autobús para ir y tantas cosas, pero sobre todo, ¿a qué viene eso, Almeida? Bueno. ¿Has estado ahí? ¿Tú has visto eso? ¿Qué pasa? ¿Que vas a impedir que la gente joven manifieste su disgusto, su desagrado con lo que está haciendo este señor? Que, por cierto, tu propio líder ha dicho que es gravísimo. Que el Poder Judicial unánimemente ha definido como el final de la democracia y el Estado de Derecho. ¿Almeida? Ya, pero ¿qué está diciendo? ¿Pero qué te pasa? Que antes de que fuera Vox, ¿pero qué crees? ¿Que la gente que iba los primeros días a Ferraz, de dónde eran? ¿Qué crees que eran? ¿De Izquierda Unida? Pero ¿sabes qué está Don diciendo? José Luis, es que la abogacía del Estado, a veces algunos... Está diciendo que los violentos son los de Vox. Está diciendo eso. Sí, claro. Con esa declaración. Sí, claro. No está diciendo otra cosa. Claro, y la pregunta es, ¿quién está, si no de Vox, desde el primer día? No, está siguiendo la doctrina tan dañina, está siguiendo la doctrina Guardiola. La doctrina Guardiola, que probablemente sea la que ha hecho que las elecciones del 23 de julio tuviesen los resultados que yo tengo clarísimo eso. Sí, pero por esta vía, es lo que tú decías antes, por esta vía, si empezamos, entonces Sánchez gana. Sánchez se frota las manos, es decir, esto es precisamente lo que quiere Sánchez, ¿no? Eso es lo que hizo, en teoría, el PP con Podemos para rimar al PSOE, pero alguien ahí no picó. Y además me lo pones a huevo por lo que decía anteriormente de cuando las democracias no han resistido por esos intentos, es decir, de mezclarse con populistas para destrozar todas las instituciones. Cuando las democracias han resistido, cuando desde dentro de un partido político que supuestamente debería estar llamado a tener responsabilidades de poder, como debería ser el Partido Socialista, tendría que decir ahora, en vez de echar fentanilo a la población, es decir, y tragar que es que esto la amnistía es muy constitucional, tiene el mismo lapsus que Bolaños. Es constitucional, etcétera, etcétera, el PSOE dijese, mire, hasta aquí hay un texto constitucional que nos marca las líneas de actuación y no podemos seguir por esta vía. Y pongo el ejemplo siempre de uno y de otro. En Venezuela, en la que se dejó a los populistas para hacer la gracieta llegar al poder contra los adversarios políticos, o lo que pasó en Estados Unidos con, por ejemplo, un presidente que tiene el prestigio que tiene Franklin Delano Roosevelt. Yo creo que todos pensaremos que fue un presidente histórico para Estados Unidos. En un momento determinado, este señor decidió que no le gustaba la composición del Tribunal Supremo norteamericano y quiso meter 6 jueces adicionales afines. ¿Quién paró eso? El propio Partido Demócrata. El propio Partido Demócrata le dijo, mire usted, esto va contra lo que ellos llaman el forbearance, esto va contra la tolerancia política y el consenso. No puede usted salirse de las líneas que marca la Constitución. Y se acabó. Ahora entiendo por qué le llamaban Carmeida. Pero claro, ¿Por qué le llaman Carmeida? Es que cada vez que habla sube el pan. Y se coge un balón de fútbol, ni te cuento.
Bueno, sí, coge un balón de fútbol. La verdad es que todo... Bueno, pero bromas aparte, no da para mucho. Es una metedura de pata en toda regla, porque al mismo tiempo que Almeida pronuncia estas declaraciones contra Vox, por el otro lado tenemos a Santiago Abascal, que pide a Alberto Núñez Feijóo una reunión para que ambos partidos puedan unirse y dar una respuesta coordinada a la... Carmeida, cambia el nombre a Capitana ya otra vez, tal como prometiste. Quita Madrid Central, Carmeida, saca la escultura de Largo Caballero si tienes lo que hay que tener, anda. O léete lo que decía Largo Caballero, a ver si eso no era incitación al odio. Anda, Carmeida. Es que lo de este Carmeida es... de Largo Caballero y del PSOE, me hace mucha gracia a mí cuando oí a Pachi López hablar de la historia democrática del PSOE y recordar que nos forrenta, para que los del PSOE que me vean, nos forrenta son lo que llamábamos la gente en contra de la dictadura de Franco a los años de Franco. Lo digo porque ellos no estaban, ¿eh? Entonces, en nos forrenta, y yo no sé en Madrid ni en Andalucía, sí sé en Barcelona porque estaba estudiando en una universidad. Los que nos enfrentábamos a los grises, nunca vi un socialista en mi puñetera vida, tengo que reconocerlo. Están de vacaciones. Lo siento, pero ninguno. De Partido Comunista, a cientos. Partido Socialista, ninguno. Y sí me encontré una cosa muy curiosa después. Separatistas? Tampoco. Sí, estaban con Franco. Pero me encontré una cosa muy curiosa después. Que ahora sí que han aparecido gente que están en el Partido Socialista, que en aquella época corrían y se enfrentaban a los grises, que eran de Partido Comunista en aquella época, pero se dieron cuenta que los cargos los repartía el Partido Socialista y cambiaron un poco más tarde. Lo digo para situar a cada uno en su sitio. Tú, Pachi López, de Democracia, a mí una mierda. Pachi está sembrado últimamente en las últimas semanas. Bueno, ya cuando defiende esa maravillosa historia del Partido Socialista, que es una historia de criminales. Como no la he vivido, pero la otra la he vivido yo. Ya, pero no hace falta vivirla. Es decir, solo asómate a lo que decían la señora, el señor Largo Caballero o el señor Indalecio Prieto. Los de antifranquistas no se lo echan cara a nadie, pues de antifranquistas las probabilidades de subsistencia del Partido Socialista Español ahora yo creo que son muy pocas. Lo que le queda de vida, tiene mucho en arraigo, mi opinión, vamos, me refiero en cuanto a partido mayoritario, etcétera, y más bien lo veo cercano al PSI italiano, ¿no? Yo creo que esto se ha entrado en una deriva que no tiene vuelta atrás, nunca llegamos a ¿Lo dices el PSI por el... ¿Al PSI italiano, lo PSOE, por el dinero o qué? Por Bettino. El PSI fue cuando el Bettino Craxi. Por eso que tuvo que huir a Pero Tánger, junto con eso también hubo movida por... a Túnez. Yo creo que cuando es verdad, Túnez por no corrupto, por fino, por escrupuloso, ¿no? Sí. Es decir, el Partido Socialista perdió su propia ideología hace ya tiempo. Cuando deja de ser un partido defensor del carácter obrero, si quieres, de la justicia social, etcétera, etcétera, partidario de la lucha de clases por la razón por la que nació y tal. Bueno, todo eso cambió, evolucionó, también evolucionaron los tiempos y pasó a ser un partido feminista, ahora ambientalista y no sé qué historia, ¿no? Todas las defensas de las identidades perdidas, LGTBI y tal igual. Bueno, al margen de ese cambio ideológico, que no es realmente un cambio ideológico, es sencillamente buscar una salida, porque no les queda, que no tiene vuelta atrás, nunca llegamos a ¿Lo dices el PSI por el... ¿Al PSI italiano, lo PSOE, por el dinero o qué? Por Bettino. El PSI fue cuando el Bettino Craxi. Por eso que tuvo que huir a Pero Tánger, junto con eso también hubo movida a Túnez. Yo creo que cuando es verdad, Túnez por no corrupto, por fino, por escrupuloso, ¿no? Sí. Es decir, el Partido Socialista perdió su propia ideología hace ya tiempo. Cuando deja de ser un partido defensor del carácter obrero, si quieres, de la justicia social, etcétera, etcétera, partidario de la lucha de clases por la razón por la que nació y tal. Bueno, todo eso cambió, evolucionó, también evolucionaron los tiempos y pasó a ser un partido feminista, ahora ambientalista y no sé qué historia, ¿no? Todas las defensas de las identidades perdidas, LGTBI y tal igual. Bueno, al margen de ese cambio ideológico, que no es realmente un cambio ideológico, es sencillamente buscar una salida, porque no les queda ningún tipo de ideología que predicar seria, el problema es ahora institucional. Y cuando un partido entra en una crisis institucional, deja de ser democrático. El Partido Socialista Obrero Español, y por tanto ya se acabó la socialdemocracia. Lo que el otro día decía Felipe González, hemos perdido nuestra propia misión. La misión del Partido Socialista en España, después de la restauración de la democracia, ¿cuál era?
garantizar la consolidación de la democracia integrando en ella a la izquierda, al socialismo democrático, aparentemente democrático. Sí, lo que pasa es que cuando eso deja de ser democrático, porque asume una posición jacobina como la que están ahora y dejan de ser una democracia representativa para convertirse, como antes decía Julio, en democracia imperativa, jacobina, de alguna forma, imposición de la voluntad popular, pues el Partido Socialista... Y lo que pasa es que, Jesús, el PSOE, la parte socialdemócrata histórica del PSOE, deben ser muy pocos años, ¿no? O sea, estaríamos hablando de Felipe González, y se acabó. Y poco más, con lo cual, de los 100 y pico años de historia, que estamos hablando de 20. Ahora vuelven a... O sea, es una parte fundamentalmente excepcional, pero que yo la reconozco que es una parte como mínimo interesante. Hay quien dice, yo no, porque no me considero intelectual, hay quien dice que el gran problema del socialismo es que, como los postulados socialdemócratas se han aceptado por la sociedad y se los ha comido incluso la derecha, entonces no les quedó sitio, y lo que han hecho ellos es que habían dos opciones, o decir, nuestro objetivo ya está cumplido y por tanto podemos dedicarnos a otra cosa, o como mi objetivo no era que la socialdemocracia o que la justicia social o que la madre superiora llegara a la sociedad, sino el mantenerme a mí y mis hijos y mis primos, entonces tengo que buscar otra excusa. Y en vez de esto lo que hago es buscar, pues eso, mujeres contra hombres, perros contra gatos, negros contra... etcétera, etcétera. Hay quien piensa eso, pero como es de intelectuales, yo no me meto. Pero es que además todo lo que están haciendo es profundamente contrario a la socialdemocracia. Es decir, esta medida de la amnistía para privilegiar a una serie de sujetos que ya de por sí están bastante privilegiados, estas medidas económicas que están adoptando, que a lo que se están cargando, las subidas de impuestos que nos vienen y las que han precedido a estas subidas ya en los últimos 5 años, vuelvo a repetir, España es el país que más ha incrementado la presión fiscal en los últimos 5 años de entre los países de la Unión Europea, a quien perjudica es fundamentalmente a la clase trabajadora, que es la que supuestamente viene llamado a salvar el socialismo. Pues estas medidas que están adoptando desde que el gobierno se configuró en la moción de censura del año 2018, fundamentalmente a quien más está perjudicando es a la clase trabajadora. En definitiva, el socialismo que se está llevando a cabo, el supuesto socialismo, cuando empiezan a hablar ese relato de la mentira de nadie se quedará atrás, las medidas sociales, el que haya una deuda en España histórica, una deuda pública histórica, ¿a quién perjudica? O sea, si los españoles, cada uno de los españoles debemos 15.000 euros cada uno, ¿a quién perjudica más? A lo que supuestamente son ricos o llaman ellos ricos, a Amancio Ortega, que para mí es un señor que merece todos los respetos, ojalá hubiese muchos más Amancio Ortega. Nadie se puede quedar atrás, Antonio, porque todos los que iban delante ya se han quedado, si es que ese es el problema. La clase media está en cuarto menguante, la clase trabajadora, el 25% de las familias españolas están en riesgo de pobreza, es decir, los datos económicos son absolutamente irrefutables. Vamos como una moto, éramos los séptimos en renta per cápita en Europa y somos el 17. El 18, el 18. El 18. Hemos perdido poder adquisitivo como ningún otro país europeo. Y efectivamente están en riesgo de pobreza millones de personas en España. Y mientras tanto este tío, o sea, nadie le ha recordado que le dio 250 millones de euros a la Fundación Gates. O sea, que cogió una reunión... Gates es de Bill Gates, no de Gates. De Bill Gates. Que cogió una reunión y dijo, ¿cómo estos? Cheque, 250 de todos los españoles. Y aquí la gente... Y 16.130 millones con los intereses de la deuda a Cataluña en la condonación de estos señores. ¿Lo de Lela cuánto era? No, lo de Lela, ¿cuántos millones eran? No lo sé. No, creo que son menos que los 200 de... Hombre, por supuesto. Mucho menos. Por supuesto que no son recuerdo mucho la cifra, pero era... Pero vamos, es decir, que en este momento ni siquiera han respondido a la pregunta de cuáles son las 100 empresas que han recibido los fondos europeos. Es que no lo dan. No hay transparencia. Bueno, lo de los fondos europeos está siendo una merienda como se preveía con la norma que aprobaron, ¿os acordáis? Aquel 30 de diciembre del 2020 de la aprobación de los fondos europeos. ¿Quién votó? Mira, eso te iba a decir, lo iba a omitir, pero ya que lo dice Francas, ya lo dije yo y se lo dije a algún dirigente de Vox que se abstuvieron. No lo votaron, pero la Constitución cuando regula la sesión de investidura o la figura de la investidura, lo que está previendo es una sesión
para una actividad, vamos, una propuesta propositiva, digámoslo así, es decir, un señor que tiene que hacer propuestas de futuro, etcétera, y lo que ha hecho este señor es simplemente reconocer deudas, reconocer y cargar deudas contra el Estado, porque las propuestas que se le han hecho son de fuera, nada de él, sino la aceptación de las imposiciones de los que han pactado con él. Es decir, están defraudando hasta el sentido de las instituciones constitucionales, lo que se llama mutación constitucional permanentemente, una manera de cambiar la Constitución al margen de la democracia, sencillamente por una interpretación diferente según sus propios intereses de la Constitución. La creación de la legalidad paralela, como cosa que si oyes, que habrás oído a la señora Balaguer hablar, la miembro del Tribunal Constitucional, no me extraña nada porque dice esas barbaridades y mayores aún, ¿no? Y está en el Constitucional. Y está en el Tribunal. Una persona que no cree en lo inmutable de la ley. Y es la más importante ideóloga del grupo dominante. Pero digo que tiene bemoles el tema, porque una persona que no cree en lo inmutable de la ley. Como porque decía... la ley, hasta que no la modificas, es inmutable. Sino que cree que la ley es absolutamente mutable, la modifiques o no, ¿cómo puede estar en un tribunal que está justamente para ver lo inmutable de una ley, que es la Constitución? Sí, o sea, filosóficamente es... Dejó escrito San Agustín, quita el derecho y pregúntate entonces qué distingue al Estado de una panda de bandidos. Claro. Pues sí. Bueno, o al mono del hombre. Estamos ante una panda de bandidos. Sí, sí. Pues en eso estamos. O sea, no, lo que pasa es que también hay que darles estamos siendo, bueno, la situación es muy complicada y evidentemente tenemos que analizarla tal y como es. Pero yo sí que me gustaría que no nos fuésemos hoy sin dar esperanza a la gente, porque luego te ven por la calle y oh, Dios mío y tal. Vamos a ver. No hay Sánchez que 100 años dure, ni España que lo resista. O sea, porque en peores plazas hemos toreado y hemos salido de ello. O sea que lo que hay que hacer es ser conscientes de lo que está ocurriendo, tomar conciencia ciudadana, y lo han hecho muchos españoles que han salido a la calle en los últimos días, y cada uno aportar su pequeño granito de arena. Perdona, Antonio, ¿y estás dispuesto a retrotraer la situación cuando se esté en el gobierno? Eso es. Por eso decía yo porque alguna de las intervenciones viviendo ya en un Estado federal. Eso es. Nos han metido en un Estado federal y en muchos aspectos sin quererlo, porque ha supuesto la conculcación automática de un montón de derechos fundamentales de mucha gente. Entonces, no es que haya que echar para... No. Lo que hay que hacer es recuperar los derechos fundamentales de todos los españoles en todos los territorios de España. Sí, pero y habrá que estar dispuesto a hacerlo. Es decir, el PC va a estar dispuesto a hacerlo, habrá que convencerles. Y cuando se tenga mayoría absoluta, hacerlo. Pero no dejar hacer lo que se llama la legalidad vigente, ¿eh? Sí, claro. Sí, o sea, primero, es lo primero. Primero es otra historia, no liemos ahora con el tema, porque decir, hay cosas que son muy importantes, pero hay cosas que son mucho más importantes y Se termina ya así la manifestación en Cibeles, han terminado de todos los que iban a intervenir, Pablo Rangel, que es eurodiputado de Portugal, Félix Ovejero, Andrés Trapiello, Conchita Martín, Albert Boadella, Miguel Enrique Otero, Julia Calvet, Fernando Savater, que es justo el último en hablar. Han apelado a los socialistas, han calificado al Partido Socialista de un partido clínicamente muerto, han denunciado la ambición personal sin límite y sin escrúpulos y han alertado del inicio de una dictadura. También, hace apenas unos minutos, ha comenzado en Londres, frente a la Embajada de España, una protesta de diferentes ciudadanos que se encuentran allí. Tenemos conexión con María Rubio Jiménez, que es una española que vive en Londres. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. ¿Por qué os manifestáis hoy en Londres? Pues mire, básicamente lo que queremos es demostrar que en todo el mundo estamos todos en desacuerdo contra este propósito de gobierno. Queremos luchar también por nuestros amigos y nuestros familiares que están en España. Mucha gente puede pensar que nosotros estamos fuera y que no nos va a afectar, pero no es así. Queremos volver a un país que añoramos, que echamos mucho de menos, y queremos volver a un país que siga siendo el mismo, que tanta gente quiere. No queremos volver a un país que esté arrastrado y masacrado por un presidente que no le importa nada a su país. No queremos estar en un país en el que todo haya quedado arrasado por terroristas, independentistas, en fin, un país arrastrado por la gente que no quiere a ese país.
Y aquí estamos varios españoles manifestándonos en contra de esta amnistía. Les voy a mostrar la concentración enfrente de la Embajada Española en Londres. ¿Dónde están los antidisturbios ahí? No, Marlaska no manda. Preguntaba a María en esta mesa, que no tenía el micro abierto, Julia Ariza, que está a mi derecha, que dónde estaban los antidisturbios. En fin, quería preguntarte también, María, cuando hablas con amigos, con familiares en Londres, pues con gente que vive en el Reino Unido, ¿qué es el mensaje que reciben ellos? ¿Cómo ven lo que está sucediendo ahora mismo en España? Pues los españoles que están aquí o sea, están todo el mundo súper en contra. Quiero también recalcar que es una manifestación en contra de la amnistía, no son partidos políticos. Hay gente de todos los partidos políticos aquí, gente de izquierda, gente de derecha, sin importar de cualquier ideología. Cuando intentamos explicar a la gente británica especialmente, no suelen entender que un gobierno esté haciendo lo que está haciendo después de haber dicho que iba a hacer todo lo contrario en unas elecciones. No entienden cómo puede estar pasando esto. No tenemos manera de explicarlo, porque es algo completamente inadmisible. María, pues muchísimas gracias por atendernos estos minutos y por darnos esa imagen de todos los españoles que os estáis manifestando ahora mismo ahí frente a la Embajada de España en Londres. Muchísimas gracias. Estamos viendo como decenas, no me atrevería a decir una cifra porque con estos planos siempre se puede uno equivocar, pero sí que es cierto que hay mucha gente, más incluso que las imágenes que nos llegaban semanas pasadas de otras manifestaciones que también se producían en Londres, en Roma, en París, si no me equivoco también. Ahí lo están viendo con esa imagen que nos está ofreciendo muy acertadamente María. María, muchísimas gracias por esta conexión. Un placer, un abrazo muy fuerte. Bueno, estamos llegando al final de este programa, éxito absoluto de esta manifestación de Cibeles. De momento no tenemos datos de lo que ha supuesto esta convocatoria, pero como veis también ese clamor no se produce solo en Cibeles, sino que llega también de otras ciudades europeas. Esta mañana incluso escuchaba en la radio cómo un periódico alemán, que es como el hermano germano del país, incluso criticaba directamente lo que estaba haciendo Pedro Sánchez y también hablaba de un inicio de la dictadura. También en la misma línea iba el diario Le Monde, es decir, que hay mucha prensa internacional que ya está denunciando lo que está pasando. En mi primera intervención lo decía yo, que este pulso social, esta resistencia que está teniendo la sociedad española, lo importante es que está teniendo eco internacional. Es clave eso. Y eso es muy importante, efectivamente, eso es grave. Y no solo la amnistía es grave, la amnistía es gravísima, y aparte es que es inconstitucional, sino es la deriva que llevamos ya desde hace bastante tiempo y en la que nos quieren meter, porque claro, estamos viendo esto, pero es que los socios que mantienen ahora mismo en el poder al presidente del gobierno, ya desde el primer día le dijeron ayer que iban a poner en funcionamiento los mecanismos de lo denominado el lawfare, es decir, de control del poder judicial. O sea, la separación de poderes en España ahora mismo, no voy a decir que sea inexistente, pero está siendo atacada de una manera flagrante. Y la consecuencia, y con esto termino, la consecuencia de todo esto es que gente como María, que era gente joven, se está hipotecando el futuro de generaciones de españoles. Entonces, el problema de todo eso, bueno, problema no, para mí es una solución, es que se sientan tan envalentonados que no midan y que se pasen de frenada. Porque cuanto más fuercen la máquina, más tiene las posibilidades de que haya un vuelco. Y eso no nos engañemos, eso le pasa a Sánchez y le pasa a ellos. Si fueran muy inteligentes, lo que habría que hacer es dejar abierto la espita, que está abierta, que es el peligro, ya hemos abierto la puerta, pidamos poco a poco, porque poco a poco tragarán. Pero como pidamos todos de golpe, claro, llega un momento que cornudo, apaleado, escupido y meao, pues no. Sí, poco a poco, que Yolanda Díaz ya dice hoy que van a ocuparse de terminar con toda la educación privada de este país. Nuestra compañera Marina Álvarez, con la que hemos conseguido conectar en directo para
para que nos cuente el ambiente de esta manifestación de Cibeles. Por fin, Marina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Ha costado, pero por fin hemos podido hablar. Como veis, ya la gente se está recogiendo después de esta manifestación muy multitudinaria, a espera de que se conozcan esos datos de participación. Yo ya os puedo asegurar que ha habido muchísima gente, más incluso que en esa manifestación del PP de la semana pasada, en la que, según el Partido Popular, acudió 1 millón de personas. Os puedo contar que hemos visto banderas de todo tipo, banderas españolas, también europeas y también esteladas, porque, como vienen diciendo los organizadores de esta manifestación, lo importante aquí no eran las siglas, sino eso que nos une a todos los españoles, que es esa situación de amenaza que vive en estos momentos España, con esos pactos con el independentismo. Otras anécdotas que os puedo contar: ha habido una gran ovación de todos los presentes a Alejo Vidal Quadras, que se recupera en estos momentos en el hospital. Hemos escuchado también muchas proclamas contra Pedro Sánchez y muchos me gusta la fruta. También, bueno, de toda esa gente que hemos visto, nos han transmitido al Toro Televisión pues que están muy preocupados por la situación. Muchos jóvenes que nos dicen que les preocupa el futuro, que les preocupa que en España acabemos, bueno, pues como en Venezuela, como en otros países latinoamericanos. Y por cierto, que Santiago Abascal nos ha dicho que está pendiente de hablar con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, sobre esa respuesta conjunta. Ha insistido mucho en la necesidad de la coordinación, esa respuesta conjunta, que no nos ha querido asegurar todavía en qué consiste, si finalmente van a frenar esa ley de amnistía en el Senado, pero dice que pese a las discrepancias esa reunión está sobre la mesa. Lo último que os comento: la gran ovación, el gran cariño que hemos sentido desde el Toro. Nos hemos dado el cámara, nuestro compañero Ángel y yo, un verdadero baño de masas. Nos han mandado muchísimos recuerdos para todos los tertulianos y en especial para Julio Arizalba. Marina, un abrazo a ti también, que estábamos comentando en la mesa mientras hacías ese directo, que nos comentabas banderas de todo tipo, banderas españolas y europeas, que es lo que queríamos transmitir. Gracias, Marina, gracias por estar al pie del cañón esta mañana ahí en Cibeles. Nos queda poquito menos de 1 minuto para despedirnos. Julio. Nada, ¿qué voy a hacer? Lo mejor de este país, la gente, lo mejor los españoles, y eso es lo que, como decía Antonio, ¿no? Eso da mucha esperanza, porque hay muchísima gente buena en este país, mucha gente buena, mucha gente currante, honrada, maja, leal, que no está por la ponzoña, por la basura, por el desencuentro, sino por la unidad, y que saben de qué es el bien, distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Jesús. Pues yo quería decir que, independientemente de todo lo que hemos hablado, de la democracia, del Estado de Derecho, de la defensa de la Constitución, etc., a mí lo que más me produce asco es ver a un señor que se presenta como pacificador, que se presenta como garante de la estabilidad nacional, de la vida y la convivencia pacífica, cuando lo que está haciendo es dividiendo el país cada día más, cuando lo que está haciendo es introduciendo un virus de división en este país que va a terminar, como no lo evitemos, va a terminar mal, va a terminar desde un punto de vista, me refiero, de orden público, en un sentido amplio, ¿no? En un sentido de convivencia, de concordia, ¿no? Lo que hayamos conseguido pues lo está destruyendo. Pero en fin, termino siendo positivo. Yo sigo pensando que el Waterloo de Napoleón se va a volver a repetir, y este va a ser el Waterloo de Sánchez, la derrota de Sánchez, y si no el tiempo. Por este lado de la mesa, Antonio Alonso. Pues yo termino, ya digo, con esperanza. Creo que España es un gran país. Creo que España tiene una historia que no la tiene ningún país occidental. Tiene la mejor historia de Occidente. Es probablemente, no sé si el país que más ha contribuido a la civilización occidental, pero uno de ellos. Y estoy completamente convencido que, como nos ha pasado en otros momentos históricos que hemos tenido que afrontar crisis, vamos a salir de esta crisis, vamos a salir reforzados, y la sociedad española está demostrando una madurez para afrontar momentos complicados, y aquí es donde se ve a un país. Cuando se ve un país y de qué está hecho es en los momentos difíciles, y España es un gran país. Francas. Muy fácil, si los buenos quieren eso para, solo hay que hacer una cosa, que es cada día algo. En fin, pues hasta aquí hemos llegado por hoy en este especial Dando Caña por esa manifestación de Cibeles, que ha sido un éxito. Les iremos contando por las redes sociales, seguro que también Julio Ariza en su canal de Telegram, Julio Ariza del Toro, que es
qué cifras ofrecen, por un lado, los organizadores de esta convocatoria y por el otro lado, la delegación del Gobierno, que ya les adelanto que no va a coincidir. Y aprovechad para daros de alta en el Club de Amigos, porque sin vosotros no podemos ni siquiera hacer estos programas. Es imposible. Así que os porque esto pido, por tiene favor, coste, ¿no? Hoy. Sí, os pido por favor que llaméis a ese número y os deis de alta. Pero no lo subvenciona, el señor Sánchez no da dinero para el toro. Le hemos pedido, a ver si pero nos nos ha dicho que no necesitaba nuestros votos. Que no, si nuestro... Oye, si fuéramos Puigdemont tendríamos una tele con cobertura europea. No lo dudes. Carroza de oro. Para darse de alta en el Club de Amigos, nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. También pueden escribirnos un correo electrónico, si así lo desean, a club@eltorotv.eu, y si no, el teléfono siempre a su disposición, 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana aquí en Dando Caña. Nos despedimos. El lunes volvemos con todo el debate a las 12 en punto, como siempre, pero mañana en punto, a las 10 de la noche en punto, disculpen, no se pueden perder esa entrevista de Tucker Carlson a Santiago Abascal, en donde ya les adelanto que el presidente de Vox ha dicho estar dispuesto a todo, incluso a la cárcel. Gracias como siempre por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana.